Hola, si no me has visto nunca me llamo Andrea y en este canal hablo sobre buscar trabajo, mercado laboral y por qué una economía más libre y abierta nos beneficia a todos. Y hoy nos vamos a centrar en este último punto. Llenamos nuestras redes sociales con conversaciones y debates eternos acerca de qué políticas o sistemas económicos funcionan mejor, pero gracias a Internet hay una cosa que podemos hacer que es preguntar a las personas que han vivido en carne propia cada uno de ellos. Y es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a escuchar a una persona que ha vivido en una economía planificada, estatalizada, donde todo es público. Y es lo que os pido, que escuchéis. Aquí tenemos a Luis Ángel Hernández. Luis, primero de todo, ¿cómo te gusta que te llamemos? Luis, Luis Ángel, Ángel. Yo prefiero Luis, porque Luis Ángel es un poco como me llamaba mi madre cuando me regañaba, así que siempre lo asocio Sí. a regaño. Vale, perfecto. Pues Luis. Nada, Luis, muchísimas gracias por estar aquí. Yo sé que a veces es un poco sensible hablar de los temas del propio país cuando las cosas no van muy bien, así que te agradezco de verdad especialmente que estés aquí. La primera pregunta que tengo es muy básica, es un poco que te presentes. ¿Cómo te presentarías? A ver, lo estaba pensando un poco antes de cómo presentarme y, a ver, soy un cubano enamorado de España, apasionado por la política y la economía, con aficiones en los fondos y que intenta un poco cada día superarse para intentar ayudar a todos los que mejores que yo, que todavía no han podido salir de la isla. Eso es un poco mi misión vital, es un poco mejorar, crecer yo mismo, porque sé que lo que pueda un poco crecer, ayudaré a todos los amigos, familia que se han quedado allí y que merecen una vida mejor, la verdad. Vale, hablaremos ahora de por qué te gustaría que tuvieran la Mm. oportunidad de salir. ¿Cuánto tiempo llevas en España? Ahora en agosto cumplí 10 años, justo ya 10 años. 10 años, bastante. Ujú. Y bueno, uno de los temas recurrentes de este canal de YouTube, Luis, es el tema de buscar trabajo. Entonces me gustaría preguntarte si tú has tenido la oportunidad, o emigraste demasiado joven, si has tenido la oportunidad de buscar trabajo en Cuba. Sí, lo veremos más adelante, pero te cuento un poco. Yo en Cuba hice un año de telecomunicaciones, es decir, yo Ujú. salí antes de salir al mercado laboral. En Cuba no es como quizás en Estados Unidos, donde quizás desde los 16, 17 años ya los chicos están buscando un trabajo part-time, aunque sea para financiarse el colegio y demás. Yo hice mi bachiller, hice el año de mili, ¿vale? El año del servicio militar, como le llamamos allá. Sí. Y luego estuve un año en telecomunicaciones, en ingeniería en telecomunicaciones. Y a mitad de ese año no, en las vacaciones de ese año, emigré a España y nunca regresé. Entonces, en Cuba, lo que es trabajo voluntario, nunca, nunca hice, porque en la mili sí se aplica estuve trabajando de camarero durante casi 6 meses para trabajar, servirle la comida a los militares. Y esa fue Claro. una de las misiones que tuve durante el servicio militar, sí. Vale. Y una vez llegas a España, bueno, trabajas en Rankia, que es, sé que mucha gente del mundo de la inversión, mucha gente que me sigue es del mundo de la inversión y obviamente todo el mundo conoce Rankia, probablemente la mayor comunidad financiera en español. ¿Cómo dirías que te fue buscando trabajo en España? Mi historia laboral es un poco curiosa, porque mi primer trabajo, yo venía de Cuba que no había hecho nada, y yo llego a Oviedo. Y en Oviedo, mi primer Anda. trabajo, sí, mi primer trabajo fue en una bocatería en el antiguo, sirviendo bocatas hasta las 6 de la mañana y sobre todo a los Uf, que salían de fiesta a las 6 de la mañana, sí. que se llevaran algo de desayuno, croissants, era la típica bocatería ahí de al lado del antiguo de Oviedo. Y luego me presenté a los exámenes en la universidad, entro, para no hacer muy larga la historia, en A de Derecho aquí en Valencia y evidentemente yo no tenía un soporte, tenía las becas del Estado que te daban generalmente, pero la beca pagabas generalmente a final de año o ese tipo de cosas y entonces me tuve que buscar la vida. Entonces trabajé desde cuidar niños, me acuerdo que yo pensaba en esos padres que me dejaban a su hijo con 2 años para que yo lo recogiera de la guardería y lo llevara, lo cuidara por ahí. Yo tendría 20, 22 años y cuidando a un niño de 2 años, para mí aquello era todo un reto que el niño llegara vivo al día siguiente. Sí. Y luego es verdad que ya descubrí el mundo de las clases particulares y ya empecé a trabajar con 4 o 5 niños por toda Valencia. Eso era un mundo de que te recomendaba mucho, una madre recomendaba a la otra Claro. y la verdad que fue mi manera de financiarme un poco mi vida aquí en España y la vida de la universidad, porque aunque intentara ahorrar en gastos, al final, como digo yo, una de las cosas que aprendes aquí es que hasta debajo de una cueva tienes gastos. Entonces, ahí fue eso. Luego me presenté a una beca del BBVA
y descubrí lo que era la vida de banca comercial. Ujú. Eso es bueno, descubrir lo que no te gusta rápidamente. Eso para mí eso Sí, fue un punto de vista y me pasé 6 meses actualizando libretas y en un archivo, me acuerdo que llegué el primer día y en el BV me dijeron, mira, este archivo es tuyo. En los próximos 6 meses tu misión será ordenar todos los expedientes en papel que habían uf, de clientes perdidos porque tenemos no sé cuántas reclamaciones y si no encontramos los papeles, pues no aparecerá. Y yo ahí ya me di cuenta entre eso, actualizar libretas y un poco lo que le comercializaban a la gente, sí, ya me di cuenta rápidamente que no era mi mundo. No era mi mundo y a pesar de que tenías un horario muy bueno, ya la beca esa pagaba 450 € si eras de fuera de Madrid y cerca de 900 € si estabas en Madrid. Es ujú, decir, no era para mí, vamos, con que 400 € era la panacea, pero descubrí que ese no era mi mundo. Y al final de la carrera, al final de derecho, llega la típica época de seleccionar prácticas. sí. Y cuando yo sabía ya que quería temas de bolsa, durante la carrera me había presentado algún concurso de bolsa y yo había visto en la carrera que me había presentado un concurso de bolsa y me habían ganado 2 chicos que de pronto intenté averiguar dónde trabajaban porque sabían mucho y coincidían que trabajaban en Rankia. Y de pronto me llegan las ofertas de la carrera y lo típico, nada de derecho es Garrigues, Cuatro Casas, Deloitte, lo típico de hacer 12 horas a 2 3 € la hora y hacer jurisprudencia, fotocopias en Garrigues o lo que sea, con todo el mérito que tiene, ¿eh? Pero bueno. Y lo único que había de bolsa y que tuviera una mínima remuneración económica era Rankia. Y yo dije, esta es la mía. Y como sabía que nadie de mi carrera, yo era uno de los últimos en escoger, evidentemente, porque trabajando y estudiando no fui el alumno más brillante de derecho. Sí me reconocían por lo que exponía bien o era el típico que no iba a clase y luego aprobaba y siempre les daba rabia, pero a la hora de escoger prácticas no era de los primeros. Claro. Pero nadie lo quería. Yo sabía que estaba muy confiado de que una empresa así exótica, quizás de marketing digital, con unos conocimientos de bolsa y demás, a la carrera no le iba a encajar. Y efectivamente no. Llegué a la selección, nadie lo pidió y estuve en Rankia. Y en Rankia fue, me recuerdo que cuando llegué te hacían como un casting te preguntaban, verían, Rankia es muchas cosas, hipotecas, banca, Latinoamérica, fondos de inversión, bolsa y un poco te entrevistaban cada uno de los responsables de departamento y uno seleccionó que llevara la parte de bolsa y de ahí estoy. He llevado la parte de bolsa desde becario durante 6 meses, luego como responsable, luego integramos la parte de bolsa, fondos y una pequeña parte de escuelas de negocios, formación financiera y Ujú. desde enero de este año llevo un poco la parte de llevar eso mismo a los países de Latinoamérica que a pesar de que llevaban ya 5 o 6 años en lo que es Rankia, Rankia creó los portales en los 5 países de Latinoamérica hace 6 años, pues yo llevo ahora esa parte y un poco, te diría que me siento más cómodo porque esa realidad la conozco más de cerca y un poco cómo funcionan esos países. Claro. Y tiene que ser muy satisfactorio llevar temas de educación financiera a países donde hace tanta falta, ¿no? Que si en Sí, España hace falta allí más. una de las cosas que yo siempre me pienso de mi trabajo y demás es que es muy cómodo, porque es enseñar a la gente que muchas veces o darle información a personas que no saben, qué hacer con su dinero, y el dinero es un tema tan sensible que a poco que le mejores algo, a poco que descubran conceptos de la inflación o que descubran que el comercial del banco no le está ofreciendo lo mejor o en Latinoamérica que descubran lo que es un chiringuito financiero, que es como el lugar predilecto de las estafas financieras ahora mismo, Sí. Mm. te sientes muy, muy, muy agradecido. Entonces, es una parte bonita, la parte bonita de tirarle tantas horas porque los países son inmensos. México tiene, creo que más de 200 millones de habitantes. Chile es un país con sus particularidades. Es decir, no los 5 países, aunque en la región la tratemos como igual, cada país tiene su particularidad. Los argentinos, Claro. que te voy a contar de la inflación y el problema que tienen de intentar sacar Sí. dinero de allí. Entonces, es muy, muy curioso el día a día de estar creando contenido para estos países. Claro, tiene que serlo. Pues bueno, siguiendo hablando de Rankia, tienes un blog alojado en esta plataforma que se llama Memorias del Subdesarrollo. ¿Y por qué te dio por crear este blog? ¿Y qué tipo de contenido publicas? Curioso, porque es casi uno de los blogs cajón desastre que puede haber en Rankia, porque es de política. Rankia no tiene definición política en sí, es un blog Sí, de es verdad. finanzas y es curioso porque es de los pocos blogs
pero bueno, todavía no me lo han cerrado. Entonces, nada, a ver, no te voy a definir lo que es vivir un poco como cubano, pero una de las cosas que sí tienes que saber es que el cubano lleva años, y el cubano me hablo en primera persona, con mucho miedo a hablar, con mucho miedo a escribir lo que piensa, porque siempre tiene consecuencias, siempre. Y llegó un mundo, me recuerdo que hace 2 años, cuando típico Cuba en España, los temas se ponen de moda y salimos a cada rato en las noticias y de pronto dicen, mira, un cubano escribió sobre Cuba y me llamaron de Radio Nacional de España. Y yo sabía que iba a tener consecuencias. Es decir, y me preguntaron mi opinión acerca de lo que estaba pasando en Cuba. Creo que era, si no era la visita de Obama, era uno de estos temas, como digo yo, de actualidad que dicen, vale, pues vamos a hablar de Cuba y vamos a buscar a alguien. Y de casualidad, la que tenía que preparar el reportaje encontró que ese día yo había escrito un artículo y me llamaron a la oficina y empecé a hablar. Y cuando escuché la entrevista dije, para mí fue un peso, porque yo de estos temas en petit comité, ya aquí en España te sientes más libre de decir, vale, puedo hablar, puedo darle mi visión a... Pero tener esa repercusión que sabía que gente de Cuba lo iba a escuchar y que todavía yo tengo familia ahí, fue como, bueno, mira, no puedes vivir con miedo eternamente, o al menos si ellos también logran que tú aquí te calles, pues al final vuelven a ganar. Es decir, es como que te has ido, pero todavía esa barrera de que todavía tienen ese control sobre ti, pues para mí fue un paso importante. Y ya desde entonces decidí abrirme el blog. Tenía varias, era la curiosidad que en Rankia hacíamos antes de esta crisis, hacíamos quedadas de foreros y era curioso porque todo el mundo siempre tenía interés en hablar contigo y cuando le contabas cosas decía, Buah, tienes que escribirlo porque hay gente que yo entro a estas mismas discusiones o estos mismos debates con mi cuñado, con mi primo que vota a determinado partido y me dice que no, que allí eso es un paraíso y luego yo te escucho y no tengo cómo enseñarle, porque no te voy a llamar a esa hora de cuéntale a mi primo qué Claro, es lo que pasa allí. sí, Y empecé. Y la verdad que nunca pensé el impacto que iba a tener a pequeña escala, pero solo que mi círculo cercano de personas que ya están aquí en España, estén suscritos al blog y cada entrada, no es que escribo todas las semanas un post, pero que cada entrada para ellos sea un momento de debate y que me llamen y a veces sabes que toca fibra, es decir, porque no son sí, temas, porque mis vivencias son las vivencias de mi amiga que está en Manacor y se tuvo que ir con su familia y lo perdió todo allí, ¿sabes? Entonces, le tocas la fibra a mucha de esa gente, pero es un ejercicio de catarsis, yo creo, colectiva, de, para mí, contar lo que ha sido mi historia al usuario que navega y descubre la otra realidad que nunca había tenido ocasión de quizás de consultar y que se las contaran en primera mano, porque ujú, la típica vivencia que hay aquí en España, y yo no digo que sea mala, es 7 días a Habana Varadero en un pack cerrado y que no sales del hotel. sí, Entonces, cuando sales un poco de ese mundo, yo creo que es café, yo digo, para los más cafeteros, digo, vale, me enamoré de Cuba o me enamoré de este tipo de situación tan rara de un país tan peculiar, yo digo que es surrealista. Entonces, pues intento averiguar más y ese es un poco el rincón donde creo que les gustaría llegar. No es un blog para SEO, por ejemplo, eso es muy típico de... Yo podría perfectamente escribir, todos los posts fueran 10 tips para viajar a Cuba, sí, 4 cosas que encontrarás en Cuba y no me va ese estilo, porque es un blog yo digo, siempre digo que me gustaría leerlo dentro de 20 años cuando piense que quizás ya no me acuerde de todas estas cosas que viví claro. de niño, adolescente y Como demás. un diario Y un poco. como un diario. Es un diario Ya. de, incluso digo que algún día cojo y lo empaqueto y lo pongo, qué sé yo, en Amazon, aunque sea gratis ahí, para Sí, sí, que sea una forma de contar mi historia y la historia de mucha gente. Es decir, yo no tengo nada de especial, simplemente que he podido salir y contarlo. claro. Y Además, para tu gente cercana no se trata de un chico en internet que dice, es una persona que tú conoces de primera mano que te está diciendo que ha vivido eso. O sea, debe ser sí, increíble. sí, yo sobre todo lo noto en mi círculo cercano. Yo escribo un post y generalmente lo paso por donde están mis grupos amigos que tengo en Estados Unidos,
Aquí en España hay muchísimos, en Florida, pues ya ni te cuento. Es Claro. decir, los cubanos es el único sitio donde hasta Haití nos iríamos de migración solo por salir de allí. Es decir, es bastante curioso. Y como el título también es muy sugerente, porque es una de las películas más famosas de la historia del cine cubano, justo de entrada, pues siempre es, hasta para los que no estén de acuerdo conmigo porque están en el otro lado, que también los tengo, esto es una parte curiosa, una parte de mi familia todavía es, yo diría, simpatizante del régimen o incluso milita en cosas de ahí, para ellos también es un poco de vista de, vale, voy a ver qué piensa Luis de esto, y como nunca intento tampoco ser radical, es decir, Sí. no les dejo de hablar. Yo todavía ayudo a mi familia que puede estar ahí, o me puedo sentar a una mesa con personas que piensan a favor del régimen aquí en España y viven en España, y pues, tener una conversación normal sin tampoco matarnos, ¿sabes? Claro, eso es genial. Pues ahora que hablas del régimen, a ver, no creo que haya ningún despistado viéndonos, pero por si acaso, ¿cómo describirías ahora mismo el régimen que hay en Cuba y que lleva habiendo 60 años? A ver, el sistema político en Cuba, yo si no, aquí no tengo cortapisas. Es una dictadura, sobre todo ideológica. Es decir, vamos a definirla. No es un sistema que priva cualquier tipo de derecho individual y de, sobre todo, de los derechos, cosas básicas que tú puedas pensar aquí, el derecho a pensar distinto, a manifestar que te puedes pensar distinto, o a reunirte con los que piensan distinto. Es decir, hay una cosa que siempre es muy evidente: esto utilizas tips y lo cuentas enseguida. En 60 años, en el Parlamento cubano, no ha habido un voto en contra, nunca, de ninguna ley. Hostia, Es qué bien decir, hacen las cosas, ¿eh? Son sí, sí, excelentes, de ni, si- gestión y todo. Oye, ni siquiera una abstención. Es decir, entonces ya un poco te dice un poco por dónde sí, van los tiros. Y el héroe nacional de Cuba, que vivió aquí en España y en Estados Unidos, José Martí, tenía una frase muy buena de que cuando un pueblo emigra, un presidente sobra. Y lamentablemente más del 40% de la población cubana, porque eso nos pueden quitar muchas cosas. Yo no tengo derecho a vivir más en Cuba, esto quizás lo vemos más adelante, pero sí. yo seguiré siendo cubano. Entonces, y por eso digo que el 40% de los cubanos que vivimos fuera hemos emigrado. Es decir, un país, ahí se recuerdan, creo que solo Venezuela ahora mismo tiene una mayor tasa de exiliados, es decir, de personas nacidas en su país que viven fuera del país en los últimos 120 años. Y es una razón, aunque la quieran disfrazar de que son razones económicas, ya luego lo veremos. Hay mucha gente que se ha ido de ahí y que ha renunciado simplemente por razones de política, y que no te permiten vivir, no te permiten tener una vida tranquila donde tú puedas elegir qué pensar, qué vestir, con quién reunirte. Es muy, muy, muy curioso. Entonces, Sí. hay un capitalismo salvaje a nivel económico, esto también. Por eso quería diferenciar a nivel ideológico y a nivel, digo, legal, es una dictadura, pero como las pocas que existen todavía, gracias a Dios, a nivel mundial. Pero a nivel económico es el capitalismo más salvaje, con una de las tasas de desigualdad más grandes que hay ahora mismo a nivel mundial. Ya lo veremos más adelante, pero te cuento, ya te aviso que hay una inflación reconocida por el gobierno de más del 6.900% en el último año. Madre Eh, mía. y con temas tan básicos como que solo hay productos, determinados productos, en tiendas que solo se puede comprar en dólares y en euros, cuando el gobierno no te paga en dólares y euros y no te permite convertir, si no es en el mercado negro, el dinero a dólares y euros. Pero es una ¿Qué locura que no. productos, por ejemplo? Jabón, es que no te imaginas que es que vas a la tienda, como ahora le llaman ahí, las tiendas MLC, y que puedes encontrar lo que quieras. No, no, lo básico: un jabón, un champú, unas galletitas para que el niño coma, es decir, todo eso está en dólares y euros. Y el cubano, mi madre, que trabaja allí, cobra en Sí, pesos cubanos. Y entonces ellos han creado un cambio ficticio de que 25 pesos cubanos es un euro o es un dólar, pero ellos no te cambian el dinero. Entonces, es una de mi madre, imagínate, aumentan los salarios. Sí, en Cuba hemos aumentado los salarios. Ahora el salario, 1.000 pesos cubanos, que supuestamente al cambio son $40. Pero es que no puede ir a cambiar al mercado negro
al mercado legal ese dinero, cambiarlo a dólares e ir a la tienda. No, tiene que recibir dinero de alguien en el extranjero que le manden euros y ella Sí, no ve los euros, pero lo tiene en una tarjeta ficticia que le deja comprar en esos mercados solamente, no puede hacer más nada con esos euros, o tiene que ir al mercado negro, donde el euro puede estar a 80, 90 pesos, y entonces ya lo que eran a tu sueldo normal, 1.000 pesos cubanos, 40 dólares, se convierte en 1.000 pesos cubanos, 10, 12 dólares. Y con eso, claro. evidentemente, y esa es otra de las falacias que hay. No, es que en Cuba seguro los precios estarán igualito que aquí. Sí, igualito. Una botella de aceite de oliva, no, de girasol, Girasol. que es el típico, te puede costar 4 euros. No te digo, la de oliva te puede costar 14, 15 euros. Es decir, Madre mía. ¿Y eh, esas tiendas que venden estos productos en dólares y en euros son propiedad del Estado o de sí, sí. alguien? Del Sí, sí, no, no, Estado. del Estado. En Cuba hay poquísimas cosas que sean propiedad de alguien. Incluso el concepto de propiedad ya es difícil porque si ellos estiman que estás cometiendo algún delito de financiación ilegal o de no sé qué, lo primero que hacen es decomisártelo. Entonces, Ya. en Cuba siempre decían que Fidel tenía una casa en cada una de las provincias, que es verdad, siempre tenía una casa que pertenecía al Estado, que era una de las provincias, pero siempre decíamos por debajo, decíamos, bueno, en realidad tiene todas las casas, porque Claro. mañana tú te probaban de que te habías comprado algo y no era con dinero que ellos estimaran que eso había sido de procedencia lícita y te decomisaban la casa. Te decomisaban es que te quitaban la casa, el coche, lo que sea. Entonces, propiedad, ahí en Cuba el concepto de propiedad es muy... Ya. Luis, y me gustaría preguntarte, ¿qué crees que hay de capitalista salvaje en Cuba? Pues esto mismo que te comentaba de las tiendas es uno de los capitalismos más salvajes. En Cuba hay tiendas informales que te animo a que visites, que han creado, hay tiendas que se ha creado para enviar productos o, por ejemplo, en Facebook. Hace poco hubo una crisis bastante dura sanitaria con todo el tema de la pandemia Sí, y la gente se estaba muriendo en sus casas. Es decir, como lo que recordamos aquí en marzo de 2020, que fue muy duro, que sí, veías noticias desastrosas, pues en julio de 2021, julio-agosto, fue muy duro. Y entonces yo para mi familia quería que no salieran de casa. Y llegué a pagar, Andrea, porque te hagas una idea, 200 euros porque le llevaran 4 kilos de pollo, 2 botellas de aceite, 2 de estas de pan de barra y por aquí tendría por el ticket por ahí, pero el ticket, todo esto es mercado negro. Es una persona que yo no conozco de nada, que puso en Facebook, hay webs creadas de combos a tu casa y te llevo jamón, pollo y lo que sea y y vas a pagar lo que sea. tienes Y que vas, confiar que lo van a hacer. tienes que confiar que lo van a hacer. Evidentemente, luego siempre pruebas de que, oye, ya alguien envió, lo que sea, pero segundo, que estás pagando 200 euros por algo que aquí en Mercadona me valdría 15. Madre Entonces, mía, pero no había claro. otra opción. La otra opción era mandar a mi madre a una fila, a una cola, como le llamamos allá, de 200 personas de las 3 de la mañana, sin que tuvieran mascarillas adecuadas y tal, en Claro, pleno julio en Cuba. Entonces, por eso te digo que es capitalismo salvaje, porque al final una parte de la población vive, como en Cuba le llamamos, viven de la fe, que es de familiar en el exterior. Entonces, y la otra parte que no tiene familiar en el exterior, que incluso muchas veces es la más pobre y es la más afín todavía al régimen, no tiene dónde vivir, es decir, no tiene dónde comprar. Y ese ha sido uno de los golpes que se han llevado los defensores del sistema, es que el más afectado ahora mismo con esta tasa de inflación y demás ha sido siempre el que más lo había defendido, porque mi madre, claro. gracias a Dios, me tiene a mí, tiene a mi hermana Sí, que también vive acá, y le podemos ayudar, pero yo me imagino, tengo amigos que viven en barrios no tan buenos, que no tienen familiares en el exterior. claro, claro. Y es muy difícil, muy O difícil. sea, o sea, un Estado que se supone tiene como objetivo proteger a la gente más débil y más vulnerable, y lo que han provocado es que gente muy aprovechada especule con esos servicios tan básicos cobrando auténticas burradas, o sea, porque hay que tener también, claro, no sé la situación de esa persona que te cobra 200 euros, pero hay que tener estómago, ¿eh? Para decirle a alguien, te cobro 200 eurazos por llevarle a su madre. Claro, es que es lo que provocan, que gente como esa pueda prosperar.
Detrás de toda crisis siempre hay un oportunista. Esto vamos Claro, a verlo. claro. Y yo no voy a entrar en los costes que tiene ese señor para conseguir pollo, jamón, en un país donde eso está perdido. Es Claro, decir, y él se arriesga por hacer eso, por claro, llevárselo a claro, tu... claro, eso Ya, es claro. ilegal. Esto que está Claro, haciendo claro, es claro. ilegal. Entonces, te Claro, está ya. pagando una prima primero por conseguirte el producto, que Sí, eso es básicamente robado al Estado. Es decir, ese producto, ese emprendedor cubano que se está lucrando ahora con esos combos, está sacando el producto de algún sitio, y de algún sitio claro, generalmente es del Estado. O tiene alguna conexión en un hotel donde saque esas cosas que ahora no hay para el turismo, pero que están ahí y se utilice, o tiene una conexión en una tienda de estas de MLC, que imagínate, esto era muy curioso. En las tiendas, ¿de qué se gana la vida el trabajador de una tienda? El de Mercadona aquí en España de su tiene sueldo, claro. su sueldo, ¿vale? Pues Sí, evidentemente el trabajador de una tienda en Cuba no vive de su sueldo. ¿De qué vive? Pues me ha llegado la mercancía, es decir, el aprovisionamiento a las 2 de la mañana, y a las 2 y cuarto ha llamado al de los combos, o al que tiene un restaurante privado y demás, y le cobra un sobreprecio por vendérselo a él todo antes que abra la tienda, y por claro, desviar. Eso se llama, en Cuba le tienen el nombre de desviar recursos. Entonces, tú una lata de cerveza que vale un euro, vamos a pensar una lata de cerveza que la venden a un euro, el del restaurante privado les paga una comisión al de la tienda para que le avise y le reserve todo eso, y le paga 1,50 por cada lata de cerveza, y el del restaurante te lo vende a 3, y el del combo claro, que se la compra del restaurante ya te puede cobrar una lata de cerveza a $5. Entonces, claro, es una cadena que empieza desde la primera, y todo el mundo va, como digo yo, poniendo su peaje, va poniendo su peaje, y al final claro, el que claro, está del lado acá termina pagando sobreprecios, pero es que se aprovechan de que no hay otra alternativa. claro, Evidentemente, cada cierto tiempo ves en la televisión nacional o ves en el periódico detenida una red de no sé qué, pero es un método que utilizan mucho en Cuba, que es dar escarmiento público de vez en cuando para que no piensen que es gratis hacer todo esto. Entonces, pero saben, es decir, saben que en el 90% del país se dedica a robar al Estado, solo que de vez en cuando alguien se enriquece muy por encima de lo que ellos quieren, y que no es exactamente alguien protegido por alguien del gobierno, pues dan un escarmiento público, meten en prisión a este de que me vendió el combo, y ya está. Y durante 2 meses no encuentras a nadie que se arriesgue a hacer combos, pero al tercer mes ya encuentras a otro que te claro. lo Es haga. que, es que según me lo cuentas, digo, pues eso, ¿no? Que qué gentuza cobrar ese dinero, pero al Mm, final cuando lo piensas dices, es que todos son víctimas del mismo, todos son mm. víctimas del mismo gobierno y del mismo régimen. Y Luis, en un país así, ¿cómo recuerdas tu infancia? ¿Cómo recuerdas esos años de crecer allí? A ver, yo lo recuerdo dos cosas, ¿eh? Siempre tenía un compañero que me decía, vale, cuenta cosas bonitas de tu infancia. Yo no tuve una infancia mala. Es decir, es verdad, mi familia podríamos decir que era de clase media, Ujú. porque tenía familia en el campo. Yo vivía en una ciudad, como decir, vivir en la plaza del ayuntamiento aquí de Valencia, Sí, y los fines de semana me enviaban al campo, a casa de mis abuelos. Entonces, al 95, 96, y se debió la caída del campo socialista. Cuba era una economía totalmente subvencionada por los rusos, es decir, yo te mando de todo, es decir, petróleo, alimentos, te mando de todo, a cambio de que tú sigas siendo el bastión socialista en las orillas de Estados Unidos. Entonces era un intercambio bastante curioso. Es decir, mis padres me cuentan la historia de cómo en sus colegios había mantequilla, queso, era como esto lo cuenta, hay un documental en Netflix que se llama Cuba a través de la cámara, que yo lo recomiendo porque para mí ha sido, es un señor que fue durante 5 años seguidos a Cuba y visitaba a la misma gente, y cuenta toda esta etapa, y no lo publicó hasta que muere Fidel, ¿vale? Y cuenta toda esta etapa que yo no viví, de cómo era el país subvencionado por los rusos y cómo había de todo y cómo era tal, pero era ficticio, era ficticio. Entonces, cuando cae el campo socialista, en Cuba no menciones a Gorbachev, porque es como el traidor que destruyó todo nuestro ya, bienestar. Cae el campo socialista y Cuba se encuentra con que Cuba no tenía producción nacional, porque todo lo traía de los rusos. Cuba no tenía fuentes de ingresos porque había vetado a ellos le llamaban gusanos, es decir, a todos los cubanos que se habían ido no podían regresar, no tenían dólares para comprar, y se encontraba en una situación muy crítica que se llamó el periodo especial, que es donde yo nazco. Yo nací en el 91, y
no lo viví por recuerdos, pero sí, evidentemente, mi madre me contaba de que solo había electricidad 3, 4 horas al día. Yo sí recuerdo de pequeñito cosas que siempre llaman aquí mucho la atención, lavarme la cabeza con jabón o lavarme los dientes con jabón. Es algo que no te puedes imaginar, pero yo sí lo recuerdo. Y en lugares más tristes, pues se comían la cáscara del plátano. Por ejemplo, imagínate el nivel de crisis. Tú escribes ahora en Google, periodo especial, imágenes, y verás las imágenes de lo que fue ese drama económico. Pero ya cuando yo te empiezo a tener uso de razón, era eso, era una vida de hijos de clase media porque teníamos muchos familiares en el exterior. Es decir, ya la primera generación de hermanos de mi abuela se habían ido a Estados Unidos y de vez en cuando te llegaban regalos y juguetes de allí. Mi padre con 3, 4 años yo ya vivía en Oviedo, se había ido a vivir a Oviedo. Y un poco como que comparado con mis amigos, yo no viví una necesidad, o no era visible. Es decir, mi mamá trabajaba muchas horas con 2 hijos de madre sola, entonces era muy difícil para ella me lo cuenta, y para él, pero yo no lo recuerdo así, evidentemente. No tuve cosas, es decir, en mi casa se comía, yo siempre, mami, ¿qué hay para comer? Y ella siempre me respondía, pues lo que haya. Es decir, siempre recuerdo de que no es esa sensación de infancia de qué querías comer o tal. Es decir, recuerdo de esa parte, sí es verdad que luego tienes conciencia y demás. Y luego la otra parte que te diría que sí he sido consciente un poco con el tiempo es la manipulación ideológica que vives desde que eres niño. Es decir, todo. Es decir, Andrea, desde que entras a la escuela y tienes que ir en uniforme, el color de uniforme supuestamente durante tus primeros años es azul por la pureza de los cielos de Cuba y luego es rojo y tienes que llevar una pañoleta roja porque es la sangre de los caídos, esto con 8 o 9 años. O entrar todos los días al colegio y tener que cantar el himno nacional, tener que cantar... hacíamos una cosa que se llamaba matutino, que es decir, todos los días llegabas y te contaban las efemérides. Pues hace un día como hoy, 30 de octubre, hace 20 años desaparecía Camilo Cienfuegos, hace 50 años Camilo Cienfuegos, y tenías que entonar poesías para no sé qué, todo eso todos los días. La frase más típica, nosotros terminábamos el matutino, eso era justo antes de entrar a clase. Tú llegabas a las 7:50, te dejaba tu madre en el colegio y de 7:50 a 8:15 tenías el matutino, donde te contaban las noticias internacionales. Todo A eso con niños, niños, a a niños, a niños. niños. Sí, sí. La efeméride del día, que era, o hace 50 años fue un atentado, tal, y claro, tú te quedas ahora así, en aquel momento no reaccionas, pero dices, ahora que tienes, dice, o la frase que te quería comentar. Nosotros terminábamos el matutino con las frases pioneros que es como, es la palabra que le ponen ellos a niños pequeños que estudian en clase, pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Esa era, lo repetíamos todos los días. Y teníamos que saludar a la bandera, si la bandera se caía había que quemarla, entonces tenías que, me acuerdo que te tocaba izar la bandera porque el matutino terminaba también con el izado de la bandera y tú lo pasabas mal, porque yo siempre era muy torpe con todos los nudos y no sé qué, y claro, yo decía, a ver si va a ser a mí el que amarro mal la bandera esta, se va a caer, me va a caer un expediente, voy a tener que quemar la bandera y demás. Y yo recuerdo que siempre hacía negocios con alguien de mis compañeros para que me cambiaran el turno porque yo era muy malo. O me pasaba el día antes intentando aprender a doblar la dichosa bandera, que la quiero un montón porque la Mira, bandera no representa al gobierno, pero ya, pero qué manera de hacer que los niños se preocupen por cosas de las que no se tienen ni que pensar ni tener en su mente. Y, claro. y una pregunta, ¿recuerdas si os daban una imagen negativa, en esas noticias internacionales, si os daban una imagen muy negativa de, por ejemplo, Estados Unidos? Hombre, esto era nosotros desde el principio. Es decir, piensa que hacíamos tribunas antiimperialistas. Quemábamos al tío Sam. Es decir, había un muñeco con el tío Sam que lo quemabas. Y yo recuerdo sobre todo, yo teniendo 8 años, 9 años, fue la crisis de Elian. Elian Ah, fue un sí, niño, el niño balsero, sí, el sí, niño sí. balsero. Elian tiene 2, 3 años menos que yo. Él Ujú. tendría 5 años, yo tendría 8, 9 años. Y para que no esté en contexto, lo cuento rápido. Su madre decide irse en una patera y no le dice nada al padre, supuestamente el padre no sabía nada, y se los lleva en una patera. Lamentablemente la patera naufraga, la madre en un acto de generosidad ata a Elian a un salvavidas
y a Elian lo encuentran tres días después unos pescadores en Estados Unidos. Elian tenía familia, evidentemente la madre emigraba a una patera porque tenía familia en Miami y la familia reclama la custodia del niño y Fidel ve la oportunidad de establecer un conflicto diplomático. En Cuba siempre tenemos algo por lo que luchar contra Estados Unidos, siempre. Es decir, hay una administración buena, una regular, una mala, favorable a los intereses o más cercana a los intereses de Cuba, siempre hay un motivo por el que luchar en los últimos 60 años contra Estados Unidos. Es en psicología de masas como el enemigo. Siempre tú creas un enemigo y tendrás entretenida a la gente. Sí. Siempre, siempre. Entonces, para nosotros Estados Unidos ese era el enemigo. Entonces, pasa todo esto y se convierte en una época de nosotros íbamos al colegio con la imagen de Elian, nos obligaban a escribirle cartas a Elian, que nunca leía. Elian estaba en casa de la familia de esta gente y hacíamos marchas. Eso es lo que más yo recuerdo hacíamos marcha todos los sábados. Siempre tuve habilidades de oratoria y era el niño que con 9 años se paraba delante de 20.000 personas en mi ciudad porque lo asociaban a lo de Elian, a dar discursos improvisados y como molaba que había un niño de 9 años que hablaba muy bien, que se emocionaba mucho, que decía patria o muerte venceremos con 8 años, 9 años y viva Fidel y me acuerdo, pues me llevaban como conejillo de indias a muchos actos. Había un acto de los militares en no sé dónde, pues vamos a llevar a este niño que habla muy bien. Entonces ahí ya fue cuando dices, y luego mi padre siempre cuando llegaba, siempre venía cada 2-3 años, tenía el detalle, yo era un ávido lector de periódicos, porque incluso se los leía a mi abuelo. Mi abuelo trabajaba en el campo y yo llegaba en la semana y lo que hacía era leerle el periódico cubano, que es Uno, y además te lo ponen en el cintillo de arriba, pertenece al órgano, al Partido Comunista de Cuba. Entonces imagínate la imparcialidad, el Granma. O sea, cada rato te veo por ahí peleándote con ellos por Twitter. Sí. ¿Vale? Entonces, pues mi padre me traía El País. Y yo ahí descubría un poco el otro mundo que nadie me contaba. Y evidentemente nunca mencionaba lo que yo leía en El País, pero evidentemente yo sabía que había un mundo más allá de lo que estaba pasando. Y empezó a ver esa doble cara. Mi hermana siempre me decía, es que tú eres un doble cara, porque yo era capaz de estar con 9, 10 años en un acto de 20.000 personas diciendo lo bueno del comunismo, pero yo sabía que eso no era así. Es decir, Con sabía que había 9 otro mundo. años. Sí, yo sí sabía, empecé a ser consciente con 9, 10 años de que había otra realidad y que no era la que me estaban contando. Menuda madurez tenías, ¿no? Para esa edad. Sí, es que yo siempre he sido un poco de viejo joven. A mí, yo mi primer año de clase lo digo que me aburrí, porque mi hermana se le puso entre ceja y ceja de que yo con 4 años tenía que aprender a leer y escribir, y eso era lo que enseñaban en primer año de clase. Desde pequeñito siempre leía mucho y siempre tuve inquietudes y también estaba en un grupo de amigos que desde pequeñitos, un poco como íbamos asociados, un poco que íbamos a catequesis a la iglesia, y la iglesia es un poco, allí le llaman subversiva, porque te cuentan cosas que el régimen no quiere. Te iba a decir porque el comunismo a la religión no la lleva nada bien. No. A mí me bautizaron casi en secreto. Es decir, Ya. no era algo, era algo. Ser religioso en Cuba era motivo de expulsión del Partido Comunista. No podías ser religioso y estar en el Partido Comunista. O no podías tener cargos de alta responsabilidad, o incluso te miraban mal si llevabas a bautizar a tu hijo o tu hijo te veían yendo a la iglesia. Entonces, luego de la visita del Papa en 1998, se intentó maquillar un poco esta persecución a los religiosos, pero yo me acuerdo que la iglesia pedía permisos para hacer procesiones, porque el pueblo cubano es muy religioso. Otra cosa es en lo que crean, pero religioso es. Entonces, hacían procesiones y le cortaban la luz o le negaban el derecho, o de pronto ese mismo día programaban un acto político a todo volumen con música para que no se escuchara la procesión. Entonces, es un poco la vivencia de niño. A mí es ese conflicto de, vale, yo tengo que ser esta persona de cara al público si me quiero labrar un futuro, porque yo nunca desde niño no pensaba en irme, pero soy consciente, evidentemente, de que hay un mundo más allá. Ojo, tampoco sé exactamente hasta dónde llega ese mundo de libertades, hasta dónde llega eso, no, son cosas que no te planteas. Pero Sí. mientras más avanzo con el tiempo, no me quería ir de Cuba porque yo era el típico que tenía
siempre de pequeño la ilusión siempre me preguntaban, ¿tú qué quieres ser de pequeño? Yo, presidente. Pero te decían, ¿pero aquí? Y decía, sí, sí, aquí. Y yo no me quiero ir, yo quiero ser presidente, diplomático aquí y lo que sea. Y la gente me miraba como, este está loco, básicamente. Y yo nunca me había planteado irme. Entonces, ok, veía a mi padre que vivía bien, las fotos que me mandaba de Oviedo, de España y demás, y lo que leía en el país, y decías, vale, hay un mundo, y mis amigos que se iban y no sé qué, pero yo era, siempre decía que el fin, sí, que el fin que era ser presidente justificaba todos los sacrificios y demás, que era un poco Sí. lo que pasara por ahí. Y bueno, quizás con esa idea, no lo sé, a los 14 años te enlistas en las Juventudes Comunistas. ¿Qué pasa ahí dentro? ¿Cómo fue esa experiencia? La Unión de Jóvenes Comunistas, preparando un poco la entrevista, tenía por ahí todavía el carnet y la foto de con 14 años de las Juventudes Comunistas Sí. y es bastante curioso. A ver, tú tienes un sistema de evaluación en lo que sería la ESO, que tienes tus notas y cuando yo entré había un sistema de evaluación que también era basado en las actitudes o tu compromiso revolucionario, ¿vale? Wow. Entonces, evidentemente, hay una regla no escrita de que, por ejemplo, yo quería entrar a un bachiller especial, ¿vale? Un bachiller especial que era el que había ido mi hermana, que era un bachiller donde era como de Cuba, que no hay colegios privados, pero era un colegio para los estudiantes más élites de toda la provincia. Es decir, tú para entrar de la ESO al bachiller tenías que hacer un examen de selectividad, ¿vale? Y entonces, si había empate a puntos, decidía quién era de las Juventudes Comunistas o no, ¿vale? Vale. Entonces, era muy curioso esta cosa, entonces yo dije, vale, a ver si me voy a quedar fuera yo de esto por no tener... Además, yo era de los que daba discursos, entonces yo era, desde niños también hay como, le llaman colectivo, que son como los representantes de los estudiantes, como si hubiera sindicatos de estudiantes típicos que ves en la universidad y demás, Sí. desde niños. Entonces yo siempre había sido, en el colectivo siempre había 4 personas, el jefe de colectivo, el de exploración, porque hacíamos como Boy Scout o cosas de esas había ahí, el de emulación, que era una competición entre todas las clases, y luego estaba el jefe de actividades. Yo siempre había ocupado uno de los cargos pero esto desde primaria, ¿eh? No hay que ir a la ESO. Y en la ESO también había sido durante 2 años el jefe de actividades o algo así. Y evidentemente era como, si este no entra a las Juventudes Comunistas, no entra nadie. Es decir, entonces es un proceso muy sencillo. Es decir, ellos te proponen, poca gente que conozco que ellos proponen tienen la valentía de decir, no, yo aquí no me meto. ¿Por Ya. qué? Porque saben que después entran en un proceso ideológico de ver por qué tú has rechazado el ofrecimiento de entrar a la Unión de Jóvenes Comunistas. Si esto no se lo ofrecemos a todo el mundo y tal, es un poco curioso el tema. Entonces, yo me acuerdo que me lo ofrecieron y yo dije, sí, te firmaba el carnet, era un acto patriótico, no sé qué. Y en la realidad, ¿qué implicaba? Porque estas organizaciones en Cuba tienen, hacen mucho ruido, pero en la realidad importan poco. Es más para el jefe de la organización a nivel provincial, es el que está ahí un poco para coger viajes, porque hay un viaje a un congreso latinoamericano de izquierdas en Sao Paulo. Y entonces, claro, el que está de jefe de ahí quiere aprovechar esa situación de, como en Cuba decimos, disculpa la expresión, pues come candela, es decir, le llamamos la expresión comer candela es estar en todos los mítines, estar en todos los actos revolucionarios, escribir consignas en los periódicos y demás, a eso, comer candela a cambio de tener las prebendas de ser directivo de esto, que es, pues hacen un encuentro de izquierdas progresistas a nivel mundial en España. Pues ¿quién va al viaje? Este. Y ese viene al viaje aquí, tiene una dieta, se compra cosas y luego va allá y las vende. O hay un encuentro de la Organización Panamericana de Estudiantes, no sé qué, en Panamá, pues evidentemente te compensa. Entonces, Claro. digo, muchos de los cargos que hay en Cuba, en muchas organizaciones, son totalmente oportunistas, pero hasta el punto de, yo me acuerdo, en mi bachiller, el jefe de esta organización era, ¡viva Fidel! Nos hacía 18.000 actos patrióticos y recuerdo ahora, porque está en Estados Unidos, que yo me río y le doy like cada vez que pone el comentario, porque es el 4 de julio, dice, grande este país por darme la oportunidad de la libertad del 4 de julio. Y yo decía, pero, y tus 20 años donde defendías a Fidel y no sé qué, además el cambio fue de un día a otro, porque él era un médico que fue a una misión en Venezuela,
decía Fidel, todo, Fidel, gracias por esta oportunidad de estar en Venezuela. Al día siguiente se pidió asilo político para Estados Unidos y a la semana siguiente ya estaba diciendo, gracias a esta tierra de libertad. Y yo decía, pero nos explotaba la cabeza. Bueno, Sí, pero al bueno, menos si digamos la conversión es real, es genuina, oye, al menos despertó, yo qué sé. pasa mucho, Andrea. Es decir, Sí. toda esta gente, España está lleno de, lo digo yo, de conversos, de cubanos que defendían una cosa allí, los ves aquí y ahora son los, no en contra del régimen, sino defendiendo un poco las bondades de vivir en un país libre. Es decir, Hombre, es que no tienes más que probar. Mira, si ya me pasa a mí, que no es ni comparación la diferencia entre España e Irlanda con Cuba España, ya me pasa a mí hasta cierto punto, yo no me quiero imaginar algo tan extremo como Cuba. O sea, madre mía. claro, entonces pasaba eso y la Unión de Jóvenes Comunistas, pues mira, pagábamos una cuota que era simbólica, teníamos que acudir a ciertos actos y determinados, supuestamente tenías que reunir una vez al mes para llevar un tema político ideológico, tonterías de esas, pero en la realidad importaba de poco. Es decir, hacíamos pocas cosas y era tener un carnet por si tenías que desempatarte en una no sé qué, pues mira, al menos que tuvieran Claro. eso en cuenta. Y una cosa que me llamó mucho la atención es que comentas que tú querías estudiar relaciones internacionales, pero no pudiste porque tu padre es español. Esto es una historia curiosa, que es porque, gracias a Dios, la que estoy aquí y siempre digo que, mira, lo que Sí. sucede conviene. Relaciones internacionales es una carrera en Cuba que es la carrera para ser diplomático, pero Ujú. como para ser diplomático en Cuba para ellos es lo más alto que podías aspirar, pero ellos seleccionaban mucho. Entonces, por ejemplo, yo siempre quería ser diplomático desde niño, pero escogían a una persona por provincia por año, ¿vale? Y en los 2 años anteriores al mío no habían sacado plazas, porque ellos lo que hacían, en Cuba es curioso porque las plazas universitarias van asociadas a puestos de trabajo que en 5 años existan, ¿vale? Entonces, esto es curioso, por ejemplo, un año pueden darle 5 plazas de ingeniero de telecomunicaciones a la universidad porque la provincia estima que en 5 años va a necesitar 5 ingenieros en telecomunicaciones, ¿vale? Al año siguiente puede haber 20 plazas de ingeniero en telecomunicaciones o puede haber un año que no haya plazas de ingeniero en telecomunicaciones y básicamente te fastidias. Es decir, si tú querías ser ingeniero en telecomunicaciones y en tu año no hubo plaza para ingeniero en telecomunicaciones, te fastidiabas. Entonces, yo siempre me había preparado un poco para ser diplomático porque sabía que el examen era bastante jodido. Tenías muchas preguntas de cultura general integral en un país donde no tenías acceso a cultura general integral, básicamente porque todo tenía una línea editorial. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo había perdido un poco la esperanza porque en 2 años no había habido plazas, no había habido necesidades de diplomáticos. Pero en mi año sacan la plaza. Y entonces, básicamente y se presentó evidentemente toda la crema de mi provincia, porque era una plaza y eran gente muy, muy lista. Ya yo estaba en ese bachiller especial donde te dabas de bruces con que había gente mucho mejor que tú, porque tú venías un poco flipadillo de la ESO, donde siempre habías salido listo, habías hecho el examen de selectividad, habías quedado entre los 10 primeros, y de pronto te encuentras en un colegio donde, claro, había gente en asignaturas que te daba 10 vueltas. Es decir, yo era muy bueno Sí. en geografía, pero en matemática era el último de la fila, o en química, y te encontraba gente muy, muy talentosa. Entonces se presentaron casi todos a eso. Y las pruebas eran primero una prueba psicotécnica, de estas de las típicas que te hacen de lógica, de que tenía mucha Sí. lógica, palito, palito, no sé qué, pues eso, esa era una. Luego la más dura, que era la cultura general integral, de quién pintó tal obra, quién es el autor de la novela, no sé qué, cuál es la capital, no sé qué era, aquello te salían por cualquier sitio. Entonces esa era muy fastidiada y luego había una de redacción. De ahí filtraron a 3 personas, ¿vale? De 3 personas nos mandan una entrevista con diplomáticos igual, te hacían preguntas de cultura general integral, de conocimientos y demás. De ahí, esa prueba la pasamos las 3. Y la última prueba era una prueba con uno de los generales de cómo sería el CNI de tu provincia, ¿vale? Ujú. Entonces te mandaban a la prueba ahí y llegamos los 3. Estaba un amigo mío que era muy religioso, otra chica que había llegado y yo. Y yo me acuerdo que el primero salió y dijo, el tío te hacía preguntas muy raras de, oye, ¿y tú cuál es tu máxima prioridad en esta? Y el otro dijo Dios.
Y yo dije, a este se lo cargaron, a este Sí. se lo cargaron. La chica igual se empezó a poner nerviosa. Y yo recuerdo llegar, y eso no se me borra de la mente. Hay una película que quizás has visto, Andrea, que es La vida de los otros, alemana. No. Bueno, pues ya tienes película para el fin de si no sabes. Sí. Pues búscala. Retrata un poco la vida en estos regímenes comunistas, cómo ellos controlan toda tu información aunque tú no lo sepas. ¿Vale? Y este hombre, un general de tendría 40 años, sacó un expediente, más o menos así, que tenía mi nombre, ¿vale? Luis Ángel Hernández. Y empezó a abrirlo y estaba enfrente y me dijo, bueno, tu padre hace 2 meses te llamó. ¿De qué fue la conversación? Hostia, ¿Vale? qué miedo. En primero de tu carrera preguntaron esto en tal asignatura y tú emitiste esta opinión. ¿Por qué? ¿Has cambiado de opinión? ¿Por qué? Porque yo siempre tuve, como mi padre siempre vivía afuera, siempre tuve la etiqueta, teníamos etiquetas, básicamente casi en la mente, que era posible migrante, ¿vale? Sí. Yo, mi recuerdo de primer año de bachiller, cuando llegué a este bachiller especial, primera clase, el profesor, hola, mi nombre es tal, me gustaría saber quiénes de la clase tienen familiares en el exterior. Nos levantamos, mi mejor amigo, que ahora vive en Nueva York, y yo, y nos dijeron, vale, ustedes dos son los que tienen los padres en el exterior, sí, sí, tal, no sé qué, vale, pues sentarse allá en esa esquina y así nos tienen un poco controlados, ¿vale? Y cada vez que había una asignatura donde dábamos una opinión un poco distinta, porque ellos supuestamente te animan a que tú te expreses, que te des tu debate, pues evidentemente es que ustedes tienen diversionismo ideológico por lo que ven influenciado de sus padres. Pero bueno, vuelvo a Diversionismo. diversionismo ideológico, esa palabra es buenísima, la usan para cuando Sí. piensas distinto, ¿vale? Esa palabra les permitió que no se escuchara los Beatles en Cuba, que no pudieras mascar chicle, es decir, esa da para otra entrevista. Pues me sacan el expediente y empiezan a decirme cosas como esa y yo ahí me empiezo a decir, vale, esto no puede estar bien. Es decir, porque te das una de las cosas en Cuba es que todo el mundo te está escuchando, todo el mundo te está observando y no sabes quién es, hasta de tu propia familia, puede ser, porque había opiniones o cosas que pasaban que eran mi familia, ¿sabes? Que no es un vecino que avisó a la seguridad del Estado, al CNI, de, oye, es que ha venido su padre y se ha quedado 2 días. No, es que había llamadas que sabían solo gente de mi familia o que tuvieran pinchado los teléfonos también, pero digo, que yo soy un mindundi, soy un chaval de 17 años del que tienen un expediente así. Sí, sí. Imagínate lo que podían tener de otra gente. Y el tío me decía, tú tranquilidad, que tengas familiares en el exterior no te imposibilita ser diplomático. El tío decía, mi hermano cogió una patera y se fue. Y mira, yo sigo siendo general, me decía así. Y yo salí de aquello ilusionado, le dije, mamá, mira, al de Dios se lo cargaron, la otra chica estuvo nerviosa y yo hasta empaticé con el tío. Y al mes siguiente llegaron las plazas y mi provincia era la única que le habían dado 0 plazas. Y claro, para mí aquello fue, yo me metí 3 días en mi habitación que no salía. Y recuerdo mi tía que vivía en La Habana, fue al instituto, a la Universidad esta de Diplomáticos, a pedir una explicación. Y la única explicación que ponían abajo es decir, pruebas muy bien, no sé qué, pero este chico es posible migrante. Este chico no compensa. Y claro, para mí se me derrumbó el mundo, porque es decir, ¿y ahora qué hago? En Era tu Cuba, si plan de no hago, vida, claro. era mi plan de vida, era mi plan de vida. Sí. Yo era el típico que decía, yo voy a ser el diplomático y Fidel no va a ser eterno. Es decir, yo voy a estudiar diplomacia, se me da bien hablar, en mi ciudad todo el mundo me conoce, en mi bachiller tal, pues yo tenía esas aspiraciones de decir, vale, pues cambiar esto desde dentro. Y ellos mismos decidieron, yo nunca había pensado en irme, nunca, nunca. Y ellos mismos me expulsaron del país. Y a partir de ahí ya mi única obsesión fue irme. Entonces tenía que tener paciencia porque allí no es, te vas, me levanto y me voy. Ya lo veremos, lo hablaremos, pero entonces lo que pasaba era que venía la mili. Y yo eso fue, me lo dicen en marzo, los exámenes de selectividad para el resto de las carreras eran en junio y en julio ya estabas en la mili, ¿vale? Porque entonces si no tienes carrera universitaria, te comes 2 años de mili. Si coges cualquier carrera universitaria, a cambio te quita 1 año de mili, ¿vale? Entonces yo dije, vale, lo primero, ponte a estudiar para tal y a nivel intelectual ponte el reto de aplicar a una carrera que sea difícil entrar. Y esa era telecomunicaciones. Y me dan la carrera, estoy 1 año en el servicio militar, que paso desde estar con reclusos, con presos, luego estar en una unidad militar, sirviéndole, lo que te comenté, sirviéndole a los militares, y ya hago primer año de tele, pero ya yo sabía que me quería ir.
Yo sabía que mi obsesión, además era muy gracioso porque primer año de telecomunicación estaba todo el mundo aplicado y yo era el típico que quería estar todo el rato jugando vóley o ligaba a mis amigos para irnos a una fiesta o lo que sea, pero porque yo sabía que me iba. Es decir, a mí me da igual lo que pasara en la Claro, carrera. Yo tenía sí. que aprobar, allá las notas van de 3 a 5, yo con un 3, con un 3 menos, porque además las categorías eran 3 más, 3 menos, 4 más, 4 menos, 5 más, 5 menos. Yo con un 3 menos estaba feliz. Claro, y la gente que me conocía desde pequeño decía, este se ha vuelto loco, porque este siempre era lo que había querido notas y tal, a mí me da igual. Lo mío era que llegara a julio, y en julio cogí una estrategia y nos inventamos de que mi padre estaba muy enfermo aquí, y el rector de la universidad, que ahora es el ministro de Educación de Cuba, conocía a mi padre, había sido el decano cuando mi padre daba clase en la universidad en Cienfuegos, porque mi padre no es español, mi padre llevaba 30 años aquí, porque vino a hacer un doctorado, le dieron un premio en Oviedo a una de las mejores tesis doctorales del año, entregaban el premio y lo entregaba incluso el rey, y fue a la ceremonia y le dijeron, oye, tienes un día para volver. No volvió y se quedó. Y se quedó ahí en Oviedo, hizo vida en Oviedo y ya está. Y pues eso, y dimos un plan para que ese señor, el rector, me firmara una carta, ¿vale? Que creo que la siguiente pregunta era, vale, ¿cómo te puedes ir de Cuba? Vale, en aquel entonces había una cosa que se llamaba carta blanca, que es algo que ya te dice que no hay derechos humanos. Es decir, te tenían que dar un permiso firmado por ellos para que tú pudieras salir del país, ¿vale? Y era imposible que te lo dieran antes de edad militar. Es decir, entonces tendrías que pasar la mili, ellos tienen una cosa que se llama edad militar, tenías que pasar la mili y tenían que firmarte esta carta. Que esta carta, el estudio valía $150. El salario medio de mi madre son $10, para que pongamos en perspectiva, al mes. Yeah. Entonces, claro, a mí me hacen la carta, yo logro que este hombre me firme para que yo fuera 2 meses a cuidar a mi padre que estaba terminal, supuestamente, y ya luego que me voy, no, yo sabía, el día que me fui sabía que no regresaba. Y claro, recuerdo todavía que mis amigos me escribían o decían, todavía hay profesores aquí que te mencionan en la lista pensando que tú vas a volver. Es decir, habían pasado 6 o 8 meses diciendo, uy, este chico ha perdido mucha clase, ¿eh? Este chico no No va a probar. va a probar, ¿eh? Sí. Y la gente... Te quería preguntar también, bueno, hay un chico que se llama José Femí, no sé si lo conoces, es un tuitero que se dedica a divulgar la realidad de Cuba, él está en Turquía, si no recuerdo mal, hizo muchos hilos sobre Cuba, pero uno que me llamó mucho la atención es uno listando todas las prohibiciones o muchas de las prohibiciones que hay en Cuba. Cosas que me llamaron mucho la atención. Los cubanos no pueden comprar o utilizar vehículos acuáticos a motor, a no ser que tengan un permiso especial, no pueden tener piscina ni televisión por cable, por ejemplo, cosas así que me llamaron la atención. Te quería preguntar si tú cuando vivías allí eras consciente de que esto no era normal, es decir, que en el resto de países esto no pasaba. Bien, esto sí era evidente, era porque Ya. primero venían familiares del exterior y era muy curioso porque había permisos aún más ridículos, como que había playas que solo podían pasar turistas y el cubano no podía pasar. Entonces, imagínate que mi padre ya lo catalogaban como turista, los amigos de mi padre, entonces hacíamos un recorrido y íbamos hacia la zona de Cayo Coco y Cayo Santa María y había una frontera donde te decían, ustedes sí, el niño no. Y luego hablan de clasismo, ¿eh? Luego hablan Sí, del sí. clasismo de los demás, madre mía. Entonces, estas prohibiciones eran ridículas. Mi familia tiene un Chevrolet del 57 y no lo podías vender. Y decías, vale, pues está ahí en un garaje, que a ver, ahora ya le tenemos hasta cariño, pero si le hubiéramos planteado venderlo es que no podías venderlo o que no podías vender tu casa. Solo supuestamente estaba permitida una figura que se llamaba la permuta, que claro, evidentemente la gente a veces te dabas cuenta de que la gente hacía negocio con eso porque decía, vale, uno ha permutado una casita pequeña por una casa en el mejor barrio residencial y supuestamente la permuta era, no puede ser, no puede haber intercambio de dinero porque no se podían comprar casas, pero en el mercado negro al final te daban una casa y a cambio había un dinero por atrás. Pues no podías ir a hoteles, Andrea, es decir, no podías ir, Cuba, que es uno de los paraísos turísticos, el cubano no podía ir a un hotel, no podía, es decir, no permitía. Y luego lo curioso fue que lo abrieron y la mentalidad del régimen es, vale, voy a permitir, para que salga el eslogan en 2013 de que ya los cubanos pueden ir a hoteles, y voy a poner un registro donde el hotel me tiene que pasar todo el registro de los cubanos que se hayan quedado para yo investigar de dónde sacaron ese dinero para ir. Entonces, claro, te encontraba gente que iba al hotel y a los 2 meses tenía una inspección o estaba preso porque habían demostrado que había ido a un hotel
y que el dinero provenía de que vendía combos o que desviaba dinero del Estado. Es que es muy malévolo, ¿eh? Es que digamos, qué imaginación tienen para controlar a la gente, es increíble. Y uno de los ámbitos donde yo creo que Cuba tiene un mejor marketing es el tema de la sanidad. Hay gente que dice, no, no, sí, vale, Cuba es una dictadura, pero es que tienen un muy buen sistema sanitario, los médicos cubanos. ¿Cómo fue tu experiencia con la sanidad cubana? A ver, esta es una de las mayores mentiras que hay a nivel mundial. Y hay que separar qué es un sistema sanitario a lo que es qué son los profesionales sanitarios, ¿vale? Sí. Porque esto, un sistema sanitario no es la calidad del médico, es que el médico tenga las herramientas y la infraestructura para salvar personas, Claro. ¿vale? Entonces, por eso es el eslogan y como no te lo separan, no cuentan. Entonces, el sistema sanitario en Cuba ahora mismo, si en algún momento lo fue, no voy a entrar a discutirlo. Tienes ahí un poco un documental haciendo bomba de eso, que es el de Michael Moore, que es Psico. Pero bueno, te cuento. El sistema sanitario cubano se basa en, primero, en que el médico los médicos en Cuba son la principal fuente de ingresos del país. ¿Vale? Vamos a empezar por ahí, ¿vale? Sí. Entonces, en Cuba puede haber 25 facultades de medicina, cuando hay 5 o 6 universidades grandes, ¿vale? Y hay 25 facultades de medicina. ¿Por qué? Porque a Cuba lo que le interesa es producir mucho médico, mucho médico. Es decir, piensa que si en telecomunicaciones para mi provincia habían 4 plazas, 2 plazas, de medicina había 60 en mi año, ¿vale? Entonces a ellos les interesa, incluso llegaron a perdonar el servicio militar a los chicos que escogieran medicina, porque lo que quieren es que haya muchos estudiantes de medicina, porque el estudiante de medicina, en cuanto acaba y se gradúa, ya para ellos es un bien exportable. Pues lo puedo mandar a Zambia, lo puedo mandar al Amazonas y cerrar acuerdos con esos países, lo puedo mandar a Qatar, a esos países que tienen dificultades profesionales y, por ejemplo, Brasil, el caso más sonado, que Brasil pagaba en su momento $4.000 al mes por cada médico cubano y el médico cubano recibía $200 o $300 una vez regresado al país. Es decir, si ¿Y se en el quedaba, tiempo que estaba en Brasil, no cobraba o qué? cobraba o una manutención que le daba el gobierno, le daba una pequeña manutención para que sobrevivía. Piensa que ellos se quedaban en cosas financiadas un poco por el gobierno, pero no le permitían que se quedara el dinero porque si no emigraba. Es decir, ya para el cubano, para ese médico cubano, si esos $400 los llegaba a recibir él, es decir, ese médico cubano cobraba 20, 25, 30. Entonces era un cambio bastante sustancial. Y evidentemente, por ejemplo, le quitaban los títulos médicos para que cuando se fueran de misión no tuvieran la intención de quedarse. Entonces, ellos ven, y además es la principal fuente de ingresos del país, reconocido por ellos, se llama la exportación de servicios humanos, le llaman ellos, de capital humano, disfrazado de misiones internacionales, el ébola. Sí. Los médicos cubanos que fueron a combatir el ébola, la OMS pagaba $9.000 por cada uno de esos médicos cubanos. Evidentemente son héroes, porque aquí también había oferta para $9.000 en España y ningún médico quiso ir. Pero una cosa es el médico, que es el héroe que se va a combatir el ébola sin casi recursos, y otra es el negocio que hay detrás, ¿vale? Sí. Todo el acuerdo con Venezuela y demás es, tú me mandas petróleo y yo te mando médicos, ¿vale? Y Cuba vivió mucho tiempo financiada de Venezuela por ese intercambio de médicos contra petróleo. Entonces, ¿pero qué pasa? Que evidentemente todo sistema sanitario en el mundo, esto no es es muy costoso. Es muy costoso y entonces ellos con su aura de gratuidad lo que han hecho es crear un sistema donde ahora mismo, yo lo viví y mi pareja lo vivió porque ella también tenía ese marketing, ella trabaja en el mundo sanitario y había visitado hospitales de todo el mundo y siempre decía, no, es que Cuba la sanidad, y fue ahí y primero, el robo de medicinas es brutal. Tú imagínate que ahora en la crisis que te comenté en julio se vendía una cama de hospital por $100, ¿vale? Que te ingresaran. Imagínate que el hospital Infanta Sofía ha dicho, chicos, estamos colapsados, pero por el mercado negro un médico te diga, vale, si quieres ingresar y un respirador, si me pagas $100 te consigo cama. Un paquete de aspirinas se llegaba a vender a $150. Antibióticos a entre 200 y $250 un antibiótico, pero que eran los propios trabajadores del hospital que se lo robaban y lo vendían en el mercado negro. Y tú dices, tío, pero no te das cuenta que mañana puede ser tú el hospital. Sí, pero eso es por eso te digo que es el capitalismo más salvaje, porque es un sálvese quien pueda. Ahora mismo la situación del país es un sálvese. Claro, pero y esa situación se da no en un país capitalista, sino en un país con una economía totalmente planificada y estatalizada. Es que... Entonces, mis amigos médicos, ¿de qué vivían? Vivían de los regalos, porque
atendías a alguien y esa persona te daba regalos, no, viven de tu sueldo. Vivían de los regalos o vivían de otros trabajos. Es decir, yo tuve la suerte de sacar hace poco una familia, que una de ellas era doctora, sacar de Cuba y ella vivía de vender ropa y era una de las mejores de mi año de medicina, el mejor expediente de su año. Si hubiera un MIR cubano, sería del top 10 del MIR y ganaba la vida vendiendo ropa. Igual mucha gente tiene la experiencia de que el taxista era un taxista que era médico, que le habían dado un coche por ser médico, porque te lo otorgaba el Estado, le había dado un coche por ser médico y el tío terminaba su guardia y se iba a ser de taxista porque ganaba más dinero. Entonces, la falacia del sistema sanitario cubano se ha montado en que es verdad que el profesional sanitario cubano que te encuentras hoy en un hospital español, en un hospital europeo, está muy bien cualificado en ese sentido en experiencia práctica. En experiencia práctica, que es lo que adolecen un poco las personas que se gradúan aquí. Empieza que en Cuba empiezas a ser guardia en un hospital desde el segundo año de carrera. Ya. Evidentemente, no tienes riesgo de que si te equivocas pase algo. Allí no hay manera de mandar al hospital, no hay manera de mandar al Estado si un estudiante Claro. se equivoca. Entonces, Sí. cuando ese estudiante son 6 años de carrera de medicina en Cuba, desde el segundo año está haciendo guardias en el hospital, 4 y 5 guardias, cuando sale, tiene una experiencia práctica que si lo mandan al Amazonas se busca la vida y con Claro. un 3 y un 4 se busca la vida. Y yo recuerdo que iban muchos estudiantes españoles a pasar pasantías de verano que pagaban 2.000 euros al mes al gobierno cubano por estar en hospitales cubanos para tocar pacientes. Y yo recuerdo que un médico muy conocido en mi ciudad me decía, el estudiante español, tú le dices qué dice en el manual página 500 debajo del recuadro y te lo deletrea. Ahora le dices, canaliza una vena y no sabe porque no la han dejado tocar nunca. Y Claro. esa es un poco la gran diferencia entre los dos modelos sanitarios a nivel de profesional. Entonces, el profesional cubano está muy bien formado y demás. Ahora dicho lo cual, el cambio ya es tan brusco cultural que le cuesta años adaptarse. Yo lo veo en esta amiga doctora que es que dice, Luis, es que aquí hay tecnologías que nunca en mi vida he visto. Componentes y medicinas que jamás pensé que podría recetarle a un paciente o cosas que digo, es que me abruma. Es decir, entonces, es verdad que hay una gestión de que la medicina, los profesionales son muy buenos, pero también porque hacen ruido los muy buenos. Piensa que de 60 personas había al año, en mi año, había 20 que eran muy buenos, pero otros 40 que es para rellenar ahí, porque Claro. no era Claro. la élite quien cogía medicina. No es como aquí en España que ves peleando si la nota de corte puede ser un 13 alto en medicina. No, allí estaban la gente muy lista que quería ser médico por vocación y lo tenía, pero después eran un relleno que son lo que te encuentras la calidad en los hospitales. Y la Claro. infraestructura y las medicinas es fatal. Es decir, yo tengo experiencia en mi familia de gente que lamentablemente ha fallecido, que si estuviera en cualquier otro país, ya no digo España, pero cualquier otro país estaría hoy con nosotros porque es que era un tema de medicinas. No es un tema de enfermedad, es un tema de tener la medicina que toca, la albúmina para que los Sí. líquidos tal, el antibiótico, algo básico. Sí, de recursos básicos. Y Luis, ¿cómo de fácil es emigrar hoy en día para un cubano? Ahora, el gobierno Sí. en Cuba tienen un mecanismo muy fácil que es que yo digo que Cuba es una olla de presión donde ellos regulan la presión. Entonces, desde 2013, ellos quitaron el permiso de carta blanca. Entonces, para alguien que tenga ahora nacionalidad española, es muy fácil. Tú vas al aeropuerto, te compras un billete de avión y sales del país. Para quien tenga doble nacionalidad. Esto ha facilitado, por ejemplo, no solo en Cuba, a los argentinos, a los venezolanos, sobre todo los argentinos que tienen muchas nacionalidades alemanas, italianas y españolas, esa parte de salida. Entonces, a esas personas le ha permitido salir fácilmente porque ya le quitaron el requisito de la carta blanca. Para el cubano de a pie es una odisea. Para el cubano de a pie es una odisea. Hay 5 países en el mundo que permiten que el cubano salga sin visado. Rusia, creo que Qatar, Uruguay durante un tiempo y algún país de África, donde ni el cubano iría. Entonces, básicamente ahora la gente lo que está haciendo es vende todo, se va a Rusia en un billete casi sin vuelta y encuentra como mismo desde Oriente, desde Siria, intentan llegar a Lesbos, el cubano salta a Rusia e intenta buscar vías por las que entrar en Europa, ¿vale? O va a Uruguay y desde Uruguay o Nicaragua, creo que también Nicaragua no tiene visado con Cuba, y pillan ese vuelo y desde Nicaragua intentan cruzar la selva del Darién, desde Latinoamérica van haciendo un recorrido para intentar llegar a la frontera con Estados Unidos. Antes tenías el aliciente de que si llegabas a la frontera y enseñabas tu documentación cubana, tenías un permiso de 1 año de residencia por la ley de pies secos y pies mojados y la ley de Sí. ajuste cubano. Eso desde Trump se quitó
La primera ley que puso Trump fue quitarla porque no tenía sentido que los inmigrantes cubanos tuvieran beneficios contra otros inmigrantes de la región. No tenía sentido. Y desde entonces intentan entrar de forma ilegal. A partir de ahí, conozco historias muy tristes de todo lo que pasa. Imagínate tú pasar por los lugares quizás más peligrosos de toda Latinoamérica, la selva de Darién, cruzar con documentación cubana por México, atravesar Colombia, es una locura. Pero miles y miles de cubanos venden su casa, cogen el dinero y se lanzan ahí. Ha vuelto el tema de las pateras. Cada vez hacía años que no se escuchaba lo de las pateras y ahora todos los días encuentras en las noticias de allí, de las noticias de medios independientes, que son los que están en internet. No hay un periódico no independiente en Cuba, de fallecidos por pateras, es triste. Y entonces, por ejemplo, mi madre, te voy a poner un ejemplo. Ahora yo, si Dios quiere, en 2 meses me caso y quiero traer a mi madre, ¿vale? Es muy, muy jodido porque primero tienes que pedir aquí en España una carta de invitación a la policía, donde tienes que rellenar desde que tienes espacio en tu casa suficiente, de que tienes 18.000 requisitos que te piden, que tienes una nómina tal y demás. Luego tienes un permiso. Ellos supuestamente, si te dan esa habilitación, tienes que pedir una cita al Consulado de España. El Consulado de España ahora mismo está cerrado para ese tipo de visados Schengen, que le llaman, está cerrado. Sí. No permite emitirlos, pero cuando los abran, te puedes encontrar con que te dan cita de aquí a 8 meses perfectamente, ¿vale? Y luego tienes que demostrar que la persona que viene tiene 93 euros por cada día que pase aquí en España. Una visita de 3 meses puede salir por 8.000, 8.200 euros. Claro. Claro. Entonces, se vuelve muy, muy complicado. Se vuelve muy, muy complicado, pero aún así, el cubano, yo me he encontrado gente aquí que veo por la calle aquí en Valencia y son cubanos que cogieron una visa de turismo a Italia, porque Italia facilitó unas visas de turismo que por 3.000 euros te organizaban un pack de 7 días en el Vaticano y que luego se han quedado ilegal y esperan estar aquí o los 3 años para la residencia por arraigo social o pedir asilo a los 6 meses si logran demostrar que eran perseguidos políticos y tenían alguna vinculación. Pero Sí. ahora mismo emigrar de Cuba está complicado porque el gobierno cubano le ha pasado la pelota a las embajadas del resto de países. Le ha dicho, aquí yo tengo un pueblo que se quiere ir, ¿vale? Pero tenéis la pelota ahora vosotros de decir a quién aprobáis y a quién no. Y Ya. entonces es muy difícil. Y entiendo que estas dificultades para traer a tu madre en este caso vienen todas del gobierno cubano, ¿no? ¿O el gobierno español pone alguna pega? No, es el gobierno español, evidentemente, porque yo me pongo en la sí. piel del gobierno español. Claro, el gobierno español sabe que el 90% de la gente que venga y que apruebe por Ya, visados es para quedarse. es para quedarse. Claro. Entonces, Sí. para mí es una visión cortoplacista de esta inmigración, porque Canadá, por ejemplo, se rifa a los profesionales cubanos. Canadá tiene una lotería no, es como un sistema que tú tienes que tener unas puntuaciones y si tú demuestras tener esas puntuaciones, te llevan. Entonces, tú ves a profesionales cubanos preparándose 3 y 4 años para aplicar a esos visados de trabajo de Canadá y se van. Y entonces, muchas de las personas que están aplicando para venir aquí a través de máster de estudios, que es la vía por la que yo he logrado sacar a varios profesionales o intentarlo, porque me han negado a otros de amigos míos, se paga un máster de estudios, tienes que demostrar que tienes 15.000 euros, que a ver cómo un cubano demuestra que tiene 15.000 euros para financiarse el año aquí de estudios, además el coste del máster. Entonces salen. Pero las pegas, el gobierno español sabe y los gobiernos de otros países saben que o aprueban a alguien que tiene unas características que al menos si se queda pueda servir y no ser una carga al país o demás. Entonces, ahora mismo casi todos por ejemplo, cualquier país de Latinoamérica, un argentino quiere venir a España, demuestra que tiene 90 días de tal y se coge un billete de avión mañana y viene. Un ecuatoriano, igual, es decir, un español o un cubano tiene que pasar por todo este proceso de visas y demás. Y eso se aplica al 90% de los países. Por eso la gente lo que está haciendo es ir a Rusia y desde Rusia empiezan a cruzar fronteras. Yo conozco casos que han cruzado por Siberia para entrar a Alaska, a Estados Unidos. Madre de Dios. Eso evidentemente lo hacen en verano, pero una locura. O gente que va a Rusia, de Rusia va a Turquía y de Turquía coge una patera para entrar en Grecia en un campo de refugiados de Lesbos. Entonces es un mundo, pero peor es estar allí. Yo hablo con gente que dice, es que lo peor es quedarme aquí porque tienen el problema de que ahora hay redes sociales. Antes tú no sabías cómo vivía el que se fue, pero ahora ves que el que se fue, por muy mal o bien que le vaya,
tiene una casa, hace un picnic, tiene una foto aquí en Valencia, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, o su niña va a un colegio donde ayer celebró Halloween, después fue a clases de natación o lo que sea, y es que para eso ya es un mundo, es decir, lo de un picnic, es decir, yo a veces digo, es que no tienes que ni que mostrar fotos de que te fuiste a París, o no sé qué, es que No, no, pones una foto en el río aquí de Valencia sentado haciendo un picnic y la gente te escribe como, guau, es que no se les plantea de que se pueda hacer picnics o cosas así. Madre mía. Y te quería preguntar también por las protestas que hubo hace poco. Bueno, no sé, digo hubo como en pasado, no sé si siguen, Sí. porque la verdad es que yo percibo que Twitter se ha callado bastante con este tema. ¿Qué te parece todo lo que Las pasó a modas, finales es del decir, verano? Sí, ¿qué se habla de Afganistán ahora? Es decir, ya, Cuba sí, estuvimos, a ver, el 11 de julio les pilló por sorpresa al régimen y es un régimen que siempre está preparado. El 11 de julio empezó una protesta en un pueblito cerca de la capital y pensaron que con su habitual proceder, que es mando a la policía, mando a un dirigente a que vaya ahí, se enfrente al pueblo, al presidente, para que quede bien, porque hacía 25 años que no había, 25, 27 años que no había una protesta de ese tipo, pienso que se va a callar. Y de pronto se encontraron que eran todas las ciudades y casi todos los pueblos de Cuba, al mismo sí. tiempo por redes sociales habían enterado que había una manifestación y habían salido a exigir. ¿Qué estaban exigiendo? Una parte evidentemente es la libertad, pero al final lo que hay es un reclamo económico, es decir, tío, que no me puedes meter apagones de 8 horas todos los días y pensar que yo voy a estar contento contigo. O que no tengo dinero para comprar en una tienda MLC, que tengo hambre, que el pueblo se está muriendo de coronavirus y que no pasa nada. Y que haya que seguir defendiendo que si la ideología o que si el enemigo, es decir, no me vendas historias. Y se le fue de las manos. Y se le fue totalmente de las manos. ¿Qué pasa? Que después han aplicado la política que ellos más controlan, que es la política del terror y el miedo. Es decir, más de 500 personas jóvenes están hoy con penas de prisión que les piden entre 10 y 15 años simplemente por salir a protestar. Por salir a protestar. Y evidentemente, ¿eso que ha hecho? Que, por ejemplo, medio ecosistema de Twitter se hizo muy viral en Cuba porque una chica que estaba en Cuba, entrevistada por Risto Mejide, se la llevó la policía en ese momento. Y a un tuitero que se hizo muy famoso lo metieron preso y lo estuvo 15 días. Pues la mayoría de esas personas han encontrado asilo y demás y han podido salir de la isla porque es la vía. A ellos les interesa que ese tipo de gente se vaya. Que ese tipo de gente se vaya y meter presos a otros como escarmiento y demás. Ahora, esa mecha se ha apagado, ¿no? Porque los problemas siguen. Es decir, y Sí, es lo sí. que ellos no acaban de entender y piensan que con su... Tú lees hoy el Granma o lees Cuba Debate o alguna de estas webs del oficialismo y encuentras un universo que es problemas de los demás y por qué aquí con las ideas somos un proyecto distinto. Eso ya, el joven cubano no te compra eso. El joven cubano lo que está viendo es que su primo de Miami se fue hace 2 meses y tiene un trabajo, tiene una de esto de vida y encima va a venir en un año a verlo con un dinero que este ni pensó o con una calidad de vida que ni pensó. Entonces, ¿cómo compites contra eso con tu politiquería? Eso ya el joven cubano, ya es que ya están ni los mayores, porque hasta los mayores yo recuerdo que los padres de estas personas que ayudó a que vinieran siempre me lo dicen, es decir, yo nunca pensé lo agradecida que estaría de que mis hijos estuvieran fuera de este infierno, ¿sabes? Y a pesar de que es una separación familiar, que todos llevamos ese trauma dentro de la separación familiar, porque no es bonito. Es decir, hace 10 años que yo, si saco la cuenta, lo que he visto a mi madre en los últimos 10 años son 8 meses. Entonces, evidentemente no es bonito, pero siempre te levantas y dices, uff, es que estar allí sí sería lo peor. Entonces, ahora el 15 de noviembre hay planificada otra gran manifestación cívica planificada que pidieron. La Constitución cubana recoge el derecho, la Constitución que aprobaron ellos con 1000 cosas, recoge el derecho a la manifestación. Y claro, la oposición cubana siempre el problema que había tenido es que las figuras representativas, pasó mucho como en Venezuela, eran gente que no conectaba con la sociedad. Era gente que no conectaba con la sociedad porque o era de un corte marginal o eran personas que básicamente se les había asociado rápidamente con Estados Unidos y demás. Entonces era fácilmente destruible esa imagen de opositor por el régimen, era muy fácil. ¿Qué pasa? Que ahora se han reunido intelectuales en un movimiento que se llama Archipiélago y el 15 de noviembre, utilizando las facultades que le da la Constitución, han pedido una manifestación y se han tenido que retratar. El gobierno se ha tenido que retratar y ha prohibido la manifestación porque dice que la Constitución, aunque no lo diga, han empezado a interlazar artículos de la Constitución. Yo estudié Derecho, que no tiene ningún sentido, y te dicen que no pueden haber manifestaciones en contra de la paz social y la irrevocabilidad del carácter socialista del país. Ok. Y las
y han prohibido las manifestaciones. Y evidentemente esta gente va a salir. Y Igual. esta gente no es cualquier gente. Esta gente son reconocidos intelectuales los que están llevando gente que, por ejemplo, en mi provincia han expulsado de profesor de Universidad de Medicina, de la Facultad de Medicina, al director de este movimiento en mi ciudad. Y este chico era una de las mentes más brillantes de mi bachiller. Es decir, un tío tranquilo. Siempre ha sido vinculado a la iglesia, pero con padre de familia y demás. Y yo es un poco, joder, siento qué valiente está siendo este tío, pero sufro por él. Sufro por él porque sé cómo va a terminar la situación. El día 14 por la noche irán a detenerlo a su casa y estamos hablando un día 30 de octubre. Y ya te lo aviso y te pasaré el Twitter. El día 14 irán a detenerlo a su casa, meterán preso a los 10, 12 tal, instigadores de la marcha, así el día 15 no salen, el día 15 saldrá gente, los reprimirán y luego dirán que tienen la ley en la mano, que la ley ya les había avisado de que no se podía hacer manifestaciones en Cuba en contra del derecho irrevocable del socialismo. Si tienes un tiempo, léete la Constitución cubana de arriba abajo y te dará mucho material para cada vez que te encuentres a alguien en Twitter diciendo es que en Cuba hay derechos, es que en Cuba no sé qué, es que es un despropósito. Es decir, la propia Constitución reconoce de que no hay manera de que en Cuba exista otro régimen que no sea el socialismo, porque la propia Constitución lo recoge así y dice, no, pero es que la Constitución la votaron el 89% de los cubanos. Hombre, si tú pones en la Constitución todas las personas tienen derechos, todas las personas no sé qué, y metes un artículo del carácter irrevocable y solo preguntas sí o no en esta Constitución, tiene trampa. Tiene trampa a un pueblo que no sabe de leyes, a un pueblo que nunca ha pensado que es posible demandar al Estado o que tiene derechos. Tiene trampa. Y además, es que el 11% de entonces no tiene derechos. Es decir, el 11% incluso no puede aplicar los derechos que hay en la Constitución. Es un despropósito y da mucha pena como país. Yo siempre iré por ahí diciendo que soy cubano, pero me preguntan, oye, ¿tú volverías? Y yo lo digo, yo pienso que Cuba algún día cambiará. Pienso que no hay mal que dure 100 años ni pueblo que lo resista, pero mi abuelo, que era el que me decía esa frase, ya no está para contarlo, no lo vivió. Es decir, entonces, yo mientras tanto lo que haré es un poco defender tampoco, que tampoco es algo ya hasta personal. No me gusta, no me enfado con la gente que defiende el régimen de Cuba desde aquí, pero sí no me gustaría que el que defiende de forma interesada gane adeptos difundiendo mentiras. Es decir, no te voy a contar el de, ¿cómo se llama? El de la Asociación de Consumidores que cada rato saca post de la sanidad cubana, la vacuna cubana. Es decir, no voy a entrar ni a discutir en eso. A ese no lo voy a convencer, porque ese tiene su panfleto y sus intereses detrás. Pero lo que no quiero es que el que siga eso, que seas personas de buena voluntad. He conocido gente de izquierda. Es decir, yo es que voy a las bodas de aquí de amigas de mi novia y generalmente eres cubano, tal, y viene gente de izquierda muy interesado en hablar contigo. Es decir, oye, cuéntame tal, porque a mí ese país me parece, y claro, cuando se van, notas cómo le va cambiando la cara, como cada vez que tú le cuentas, dices, y empiezan con las típicas justificaciones. Es que el embargo, es que esto, es que lo otro. Y luego ya dicen, no, es que en teoría quizás está bien, pero lo que se están haciendo ahí no tiene sentido. Y luego también, a ver, es que España es un país muy de izquierdas, ¿no? En general. Y hay mucha gente de izquierdas que se dice a sí mismo de izquierdas y para nada apoyan lo que está pasando en Cuba y el castrismo. Eso también hay que decirlo. Espero que sean una mayoría, aunque lo que hay en el gobierno ahora no sea el caso. Es que esto es importante, Andrea, y yo lo digo, yo no defiendo ni izquierda ni derecha. Conozco gente muy respetable de izquierda que lo que dice, pone el punto sobre la silla y dicen, lo de Cuba no es normal. Porque ese fanatismo, igual que ese fanatismo que puedas tener por la polarización, te hace muchas veces defender cualquier cosa si viene de tu bando y atacar todo lo que viene del bando contrario. Yo me siento a hablar y mucha gente se siente de izquierda, sobre todo por quizás los valores humanistas de, vale, hay una economía de mercado tal que es un poco deshumanizada y yo quiero defender los valores humanistas de, vale, hay gente que hay que proteger y yo hasta esas cosas hasta las puedo compartir. Luego entiendo que después en las cosas en la práctica es muy difícil de llevarlas. Pero lo que hay en Cuba es otra cosa. Lo que hay en Cuba no va ni de izquierdas ni de derechas. Va de derechos fundamentales de una persona. Es totalitarismo puro. Sí. Bueno, tú ahora pues eres graduado en ADE, trabajas en un sitio como Rankia, eres el demonio encarnado para lo que representa Cuba, todo ahí muy financiero y capitalista. ¿Tú recuerdas, Luis, cómo fue un poco ese despertar, o sea, esa tomar conciencia de que este tipo de economía no funciona? Es que, claro, yo creo que te diste cuenta desde muy pequeñito, pero ¿tienes recuerdo de eso, de ese cambio de chip? Sí,
Sí, sí, porque el cambio de chip fue bastante rápido en el sentido vale, aquí he vivido experimentos económicos muy duros y por suerte ya me he ido. Y yo digo, es que cuando ves tantos experimentos fallar, es decir, es que la causa es de quien está haciendo el experimento, no del experimento en sí, ¿vale? El que está proponiendo el experimento. A mí en la iglesia, recuerdo esto fue con 13, 14 años, teníamos una situación de estas clases clandestinas y el catequista tuvo la bien de ponernos un documental que se puede encontrar en YouTube que se llama Socialismo, por qué fracasa el socialismo, no que sea. Y ponía desde los kibbutz en Israel, iba haciendo un poco de toda la historia de dónde venía toda esta teoría que tú no veías, porque tú solo, en Cuba las asignaturas, hay una asignatura que es marxismo-leninismo. En mi primer año de Teleco, yo había escuchado una asignatura que era marxismo-leninismo. Ojo, En Teleco, muy en Teleco, relacionado. en Muy Teleco. relacionado, sí. Y había una que era defensa de la patria, pues toda para 3 capítulos, pues bueno. Y yo recuerdo ese despertar de, es que esto no es que se ha aprobado en Cuba y ha fallado, es que esto se aprobó en Estados Unidos en una comuna y la gente se piró de la comuna porque había gente que se aprovechaba del trabajo de otros. En los kibbutz también terminaron como terminaron. Ya no te cuento Rusia. Todo donde se ha implementado, al final han sacrificado los derechos personales e individuales de cada persona por un bien mayor que es la economía, no sé qué, que al final se termina destruyendo porque es lo que estoy diciendo, ¿qué incentivo tiene un médico a hacer mejor su trabajo si va a cobrar $20 y el que vende pizzas en la esquina va a ganar más que él? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene trabajar? Ese ser superior que defendía el Che Guevara o lo que sea, es que eso no existe. Eso, en la realidad, los humanos somos como somos y entonces por eso te encuentras mucha gente que te defiende la teoría del sistema. Es que en teoría es que se ha aplicado mal, pero oye, que no es que se haya intentado una vez, es que se ha intentado un montón de veces. Sí, de hecho, una de las preguntas que tenía es si no podría funcionar con unos mejores gobernantes, ¿no? Te dices, imagínate, algo como Cuba, pero con unos gobernantes que respeten los derechos. ¿Tú crees que eso sería posible? A mí me paraban siempre a la salida de la universidad y siempre estaba el típico, bien intencionado, que era del Partido Comunista y te repartía panfletos. Te decía, no, te invitamos a una reunión del Partido Comunista, tal, ¿para qué tal? Y yo, oye, es que yo viví 20 años en comunismo. Decías, no, no tú eres yo de Cuba. Y decían, no, no, eso no es comunismo. Sí. Y yo le decía, y si aquello que yo estoy viviendo allí no era comunismo, entonces ¿Qué es? cuéntame, ¿qué es? Y Sí. terminaba y al final me dejaban por incorregible. Decía, mira, este no lo voy a convencer. Y entonces, sí, yo es que te digo, de ideales está lleno el mundo y de que tú puedas pensar de que esto se puede hacer mejor, no sé qué. Sí, pero luego, primero, hay que pagarlo. Es decir, los modelos de vida y las sociedades igualitarias hay que pagarlas, tienen una factura. Y segundo, cómo cambias muchas veces lo inherente, que el que tiene poder se sienta poderoso y se termine corrompiendo por el poder. Eso es inherente. Es decir, no es que lo inventamos nosotros, es que hace 2000 años pasaba. Es decir, no es que sea un problema de los dirigentes de ahora, de que la clase política. No, no, es que ha pasado siempre. Es decir, el que Claro. tiene poder termina, es muy difícil esa dopamina de quitártela y Fidel llegó con unas ideas y terminó controlando hasta de qué tenías que hablar, qué música tenías que escuchar y a quién podías ver o qué familiar tuyo era bueno o qué familiar no era bueno. Entonces, es decir, el poder al final, y ya no te hablo de los extremismos de Corea del Norte o lo que vemos ahora en China, es decir, puedes tener incluso hasta cosas que económicamente en determinados países como Vietnam no tengan determinada prosperidad, pero luego tienes que saber que vas a renunciar a lo otro. Y cuando te sientes libre muchas veces dices, oye, es que lo otro vale muchísimo dinero. Lo otro vale muchísimo dinero y vale muchísimo, es que tienes un tiempo en esta vida como para que te estén controlando y todas estas cosas. Entonces, en la teoría queda muy bonito, se escribirá y habrá gente que todavía hará tesis doctorales y se ganará un puesto en una organización de estudios del no sé qué y organizaciones así. En la práctica es muy difícil solucionar la corrupción que genera el poder, las desigualdades y desincentivos económicos que tienen las personas en una sociedad de ese tipo, es decir, los que más trabajen y los que más quieran esforzarse, es decir, ¿por qué yo tenía que estudiar o ser una cosa? Es decir, si yo quería otra o yo me quería esforzar hasta ser otra, no, es que tú es aquí, este es tu puesto asignado y vas a estar 50 años ahí. O la capacidad de purgas que genera este tipo de sistemas contra el que no piense igual. Sí. Eso yo es patrones que he visto en todos los sitios que donde se ha intentado aplicar y que alguien va a llegar y lo va a cambiar. Es decir, que podemos avanzar a sociedades más justas donde se pueda encontrar la forma de que determinadas clases no queden tan desprotegidas. Oye, ideal de intentarlo. Vamos a intentarlo.
pero en sitios donde te controlen qué tienes que escuchar, qué tienes que comer, qué tienes que tal, que es que lo estamos viviendo en determinadas cosas, es muy, muy complicado. Muy, muy Yo complicado. creo, No lo entiendo. yo también creo que no es posible, porque en el momento en el que pones una economía planificada, tú ya necesitas que la gente trabaje siguiendo los objetivos que tú has puesto en tu plan. Y siempre, o sea, por mucho que tú tengas una muy buena intención, prometas de todo y las cosas vayan bien, incluso siempre va a haber alguien que no esté de acuerdo, porque el ser humano es así. Y claro, en el momento en el que hay alguien que no está de acuerdo y tú necesitas que todos estén de acuerdo, ¿qué vas a hacer con esa gente que no está de acuerdo? Yo siempre que veo en Twitter a alguien diciendo, no, porque pues esto, vamos a instalar el comunismo, no sé qué, yo siempre digo, vale, yo voy a estar en contra, ¿qué vas a hacer conmigo? Dímelo ahora, ¿qué vas a hacer conmigo? Y, y también recuerdo un debate que hizo Fernández Díaz Villanueva con un comunista, no sé si era Roberto Vaquero o Santiago Armesilla, y Fernando le preguntó directamente, en una sociedad dirigida por ti, ¿yo podría hacer mi trabajo? ¿Yo podría hacer lo que hago? Y el tío le dijo, no. Con No. 2 cojones le dijo, no, no podrías hacer lo que haces. Pues es que creo que el debate se acaba ahí. O sea, es que... Ahí, pero es que no hay más argumentos, es que es así. O en una economía planificada, ¿qué pasa si se equivoca el que planificó? No va a Por haber supuesto. nadie que le diga te has equivocado, porque el que le dice va fuera. Y el otro sabe que se puede arriesgar a que es lo que pasaba en Cuba. Fidel decía, vamos a ser el primer país productor de café. Y nadie tenía las narices de decirle, comandante, que aquí el café no se va a dar, porque no tenemos suficiente montaña. Nadie. En mi generación, el comandante dijo que no hay maestros. Vale, pues vamos a poner las clases por televisión nacional. Y toda la primero de eso va a recibir clases por televisión nacional. Comandante, que no tenemos energía para que haya electricidad, para que los niños... Apagones. Si hay apagones, las clases virtuales no se pueden hacer. Claro. Pero nadie. Eran las Y ya locuras no del emperador. ya no es solo que se equivoque, es que es para mí imposible que alguien tenga la capacidad para determinar las necesidades de millones de personas. Es que es la imposibilidad del socialismo y es ¿No? la arrogancia de siempre. Y es que cuartas, lo bonito que es de este mundo es que cada persona es un mundo, cada persona tiene su Claro, camino y cada persona puede llegar hasta donde la persona decida que quiera llegar. ahí Es decir, en el está. momento que tú te paras como ser superior, como un dios, como una religión, que dice, yo voy a decidir desde que tú nazcas a dónde vas a ir, qué vas a pensar, qué vas a sentir, hasta dónde puedes llegar, qué vas a vivir en la vida. Es decir, Claro, claro, claro. Y hay un tema que mencionaste antes, el tema del embargo estadounidense. ¿Podrías explicarnos, para quien no lo sepa, un poco qué es y hasta qué punto crees que es responsable de la situación cubana? aquí, porque seguramente si llegamos hasta aquí, alguno ya de los comunistas dirá, es que no ha mencionado el embargo y seguro está a favor de Estados Unidos y no sé qué. El embargo es un sinsentido. Un sinsentido. Es un sinsentido que solo sirve para darle argumentos al régimen para decir el enemigo está ahí y es tan malo. Es decir, ¿por qué Estados Unidos no tiene embargado China? ¿Por qué Estados Unidos no tiene embargado Venezuela? Tiene medidas sancionatorias contra algunas cosas del régimen de Venezuela, pero no tiene embargado Venezuela. ¿Por qué Estados Unidos no tiene embargado Vietnam? Que es donde perdió miles de personas. Miles, es uno de los traumas nacionales, Vietnam para Estados Unidos, pero tiene embargado Cuba y el embargo. Entonces, ¿hasta dónde llega el embargo? Es decir, el embargo lo que hace es coartar la capacidad que tienen empresas norteamericanas de hacer negocios en Cuba. Y evidentemente, al estar tan cerca, esto habría favorecido, sobre todo, yo digo, en los últimos 20 años, antes quizás podría tener sentido porque todo lo controlaba el Estado, pero en los últimos 10, 15 años sí hubiera dado sentido yo creo, la que será la caída del régimen. La caída del régimen vendrá no por la intervención militar, no por eso, sino porque el propio pueblo alcanza unos grados de prosperidad por ellos mismos, hechos por sus manos, que les diga, ¿y esto es para qué me sirven? ¿Y esto es para qué me sirven? Y como pasó en esta... lo que pasa es que lo que yo no quiero para mi país es, evidentemente, la situación que tiene ahora, pero tampoco quiero que pase como Rusia, donde la antigua KGB es la que está al mando ahora mismo de todo lo que pase ahí. Es decir, Putin y sus aliados son gente que controlaba el país desde la KGB y es lo que está pasando ahora en Cuba, que es el presidente es una marioneta, los representantes de arriba son una marioneta, quien controla el país son los militares, los nietos de la familia Castro que son militares y allegados, que son los que controlan todas las... Entonces, el embargo es al final es una política que se hizo, vamos a hacer historia rápida, años 60 y pico, Cuba empieza a nacionalizar cosas, a nacionalizar todas las industrias americanas que estaban ahí, la de telefonía, el banco, todo lo americano que tenía ahí,
y Estados Unidos como represalia dice, ok, vale, tú vas a nacionalizar sin pagarme, porque lo ideal hubiera sido expropiar. expropiar, pues nacionalizar es, te nacionalizo, pero te hago una indemnización. No, te Claro. expropio y aquí ¿Te me quedo robo? yo todo, le quito Sí. el cartelito americano y le pongo el cubano. Y Estados Unidos digo, vale, ok, vamos a jugar con esa, pues yo, aquí conmigo no negocias. Entonces Cuba, evidentemente, cayó una crisis económica muy rápida en esos. ¿Y qué hizo Fidel? Fidel no era comunista. Fidel ha sido un oportunista y dijo, vale, con Estados Unidos no me puedo aliar porque le he liado. Pues me giro para el Kremlin y empiezo a decirle, oye, que estoy aquí a 90 millas, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres bases militares? Ven. ¿Quieres poner bases de escucha para enterarte de todo lo que pasa en Estados Unidos? Ven. ¿Quieres tener una potencia comunista no solo en las márgenes de occidentales europeas, sino aquí, frente a las costas de esta gente? Dime lo que quieras y yo te lo daré a cambio de que me financies. Y entonces Estados Unidos, durante muchos años, ha mantenido esa política de que las empresas norteamericanas no puedan hacer negocio con Cuba y las empresas cubanas no puedan comprar determinados productos que tengan más de un 10% de componente americano. Entonces, esto ha limitado muchísimas cosas. Ahora, ¿es la causa de todos los males de Cuba? Narices. Es decir, Y Cuba comercia con Estados Unidos. Cuba comercia con Estados Unidos, sobre Sí, todo sí, sí. productos esenciales. Por ejemplo, casi todo el pollo que se consume en Cuba y productos alimenticios viene de Estados Unidos. Aerolíneas hacen negocio. Había cadenas americanas hasta hace poco. Es decir, ahora la realidad es un mecanismo residual para que determinadas personas en determinado momento quieran sancionar a una empresa cubana y tengan el entramado jurídico de leyes para hacerlo o para recuperar determinadas posesiones que todavía los cubanos hay reclamaciones. Entonces, es una batalla jurídica un poco como la base naval de Guantánamo, pero que en la práctica, para mí, al cubano de a pie le daña más el gobierno, que no permite que nosotros llevemos determinadas cosas de insumos de medicina o de alimentos, o que confisca determinadas cosas, o que toma medidas económicas absurdas que le llevan a reconocer a que han disparado la inflación y que, bueno, sí, es que no ha salido tanto como esperábamos, pero ya lo arreglaremos. Y una inflación, uno de los países con más inflación del mundo, en un año por un experimento económico de poner tiendas en una moneda que la gente no tiene. Y en un país donde no te vende moneda. Es que te digo, experimentan con la gente y después no se asumen consecuencias y no le puedes exigir, porque si lo exiges eres un contrarrevolucionario. Claro. Es que ya no es que no estoy en contra del régimen, es que hasta el que está a favor y está descontento es que te estás dejando influenciar. El embargo, por resumir, el embargo no tiene sentido, sobre todo porque es el argumento para que el régimen, cualquier problema económico que haya, dicen, es culpa del embargo. Oye, que no producimos azúcar, es que me faltaba una pieza que por culpa del embargo. Y como nadie sabe si es verdad o no, si lo puede comprar, Claro. nadie puede ir ahí a verlo, pues ya lo tienes. O es que no podemos montar otro partido político. El embargo, claro. El embargo. Que está El muy embargo, relacionado. sí. O ¿por qué Sí. en el periódico? Por el embargo. Claro. Y Luis, ¿crees que España tiene algún riesgo de, como se dice coloquialmente, bolivarizarse? Te digo que no. Y aquí sé que mucha gente tiene miedo, pero te digo que no. ¿Sabes por qué? Porque los que están intentando bolivarizar le falta lo que tenía Hugo Chávez y Fidel, que es un carisma y una personalidad y de psicología de masas tan grande. Bueno, Pablo Iglesias Fidel, es muy bueno comunicando, ¿eh? Yo creo que lo tenéis aquí en el altar. A Pablo Iglesias, ese monedero, lo conozco yo de cuando iban y eran chavalines y iban en 2007-2008 a vendernos que iba a haber una moneda única latinoamericana que se llama el sucre, que es los famosos 300.000 euros de monedero. Y te digo yo que los veo y le falta eso. Fidel y Chávez, yo que los viví ahí, incluso a Fidel lo pude tener alguna vez cerca y demás, eran personalidades que yo creo únicas en el mundo, en el sentido del magnetismo que transmitían y que podían plantarse en la plena calle de Nueva York y conseguían que gente le siguiera, ¿sabes? Y manipular de esa forma a las masas. Esta gente son discursos tan baratos, es decir, Fidel durante 40 años mantuvo, por ejemplo, te pongo un ejemplo, en mi ciudad había un huracán y pasaba un coche por abajo, Fidel en el medio del huracán pasando, hacía ese tipo de actos heroicos para decir que estaba con el pueblo y demás. A esta gente le falta eso, esta gente no lo saques del Netflix, ¿sabes? Es decir, yo trabajo y después me voy al Netflix. Entonces, pero lo que sí hay riesgo, lo que sí yo veo riesgo es de que en un momento tengamos una década o ya 2 décadas quizás perdidas. Es decir, en España se avanzó mucho con la entrada del euro y todo este tipo de cosas y se avanzó muchísimo en infraestructuras,
en mentalidad de la gente, en economía abierta, un poco en avanzar con todos los problemas que hay en el mercado laboral. Yo no te voy a contar nada nuevo aquí, que eres más especialista que yo en eso, pero sí siento de que se pierde fuerza y desgaste en batallas que no tienen sentido, que si una ley de esto, ley de lo otro, cuando el mundo va girando a una velocidad increíble. Y yo creo que de eso sí hay riesgo y es el que menos nadie habla. La gente te asusta mucho de, va a llegar esto, no sé qué. Al final hay elecciones cada 4 años y el pueblo español no es tonto. Cuando Zapatero se le fue a la pinza, cambiaron de rumbo. Cuando tuvo que penalizar la corrupción de otros, también. Y yo creo que se notará en próximas elecciones que todas estas tonterías económicas y esta inflación disparada gratis no puede salir. Otra cosa es que haya gente que nunca les vamos a convencer o que no van a ser convencidos, ellos van a seguir votando porque no ven en la alternativa algo mejor. Pero riesgo de sacrificar todo un país y de sistema de libertades, me cuesta verlo en un país que depende tanto de la Unión Europea y que la Unión Europea no dejará que esto pase aquí tampoco. Sí, yo también es la esperanza que tengo. Y luego también creo que España no es, digamos que la gente no está lo suficientemente empobrecida como para dejarse llevar por algo como esto, ¿no? Sí, también eso. y tampoco, decir, a esta gente ponlas a gobernar y enseguida que ponen a gobernar vas a ver que los debates se van a ir por otro lado y no por los problemas de la gente. Y al final, a mí no me hables de la ideología o de si la carne o si el azúcar, que quizás es un problema y que hay que abordar, pero háblame de... Un curso para tener perro o gato, es que son cosas... para tener perro o gato, a mí háblame de la gasolina, de que no me suben los salarios, de que... Claro. Háblame de eso. Sí. Y bueno, ya para terminar y aprovechando que obviamente pues trabajas en Rankia, ¿no? Me gustaría preguntarte, Luis, ¿por qué crees que todos debemos aprender a invertir nuestro dinero y a formar un patrimonio? Yo creo que esto es básico y una de las cosas que sí veo que el gobierno que está aquí en España tendría que avanzar más es la educación financiera. La educación financiera desde los colegios. Educación financiera no es aprender qué acción, análisis fundamental o qué fondo elegir. No. Hacerte una declaración de la renta. Hazte una declaración de la renta. Entiende tu nómina. Entiende dónde va cada cosa. Eso debería ser, súper importante porque te encuentras personas que muy preparadas profesionalmente, pero desastres financieros. Es decir, yo que me choco cada día, una de las cosas que más me alegro es ayudar a gente que se ha topado con un chiringuito financiero o con una estafa o con cosas así y a verles primero, a veces llego a tiempo porque me preguntan, ya te vuelves un poco una referencia y te preguntan antes de tal, pero en otras no llegas a tiempo y ves cómo se destruyen vidas cada día de forma silenciosa, como mismo pasa con las apuestas, como lo mismo pasa con las finanzas. Malas decisiones financieras de lo metí todo a Bengoa porque tal y ahora yo me acuerdo, yo estaba en Rankia, llevaba un año cuando quebró el Popular. Y había verdaderos dramas humanos de estoy en un parque, no puedo llegar a casa y decirle a mi mujer que hemos perdido todo. Y todo eran malas decisiones financieras que con un poquito y de saber conectar con la gente. Yo a veces veo, oye, hemos hecho trabajo, la CNMV se desgasta y se gasta miles de euros en hablar sobre los chiringuitos financieros. Y luego te llega un youtuber como Lord Grau y con 2 vídeos hace más por detectar chiringuitos financieros y hablar de estafas o Tamayo o hablar de este tipo de vendehumos, te hace más trabajo que eso. Entonces, esa parte creo que es importante. Es muy me acuerdo un vídeo que hizo Tamayo también, ¿no? Uno de estos chiringuitos financieros llamó a la CNMV y para explicarles, oye, creo que he detectado un chiringuito financiero que está atrapando a adolescentes, a menores de edad. Pues ¿tú crees que la tía mostró preocupación? No. O sea, fue bastante borde con él. Yo aluciné, la verdad. Sí, pero porque no... el funcionario piensa muchas veces que haciendo un vídeo, que haciendo una publicación, haciendo una lista y demás, ahí su trabajo acabó. Es que ya yo lo hice, pero es que el trabajo viene muchas veces. Nosotros denunciamos a la Policía Nacional, si no son 30, 40 casos al año es mucho y muchas veces te encuentras con que tienes que tocar la puerta adecuada para que se sensibilice, porque digo, es que a veces yo hablo con los inspectores y le digo, tío, es que el drama humano me llega a mí, ¿sabes? De la llamada, es decir, y yo me encuentro de manos, yo no puedo ni perseguir, ni bloquear esa web, ni hacer nada. Y además nuestros vecinos europeos han avanzado mucho en eso de hablamos con los proveedores de internet y de estos que son estafas directamente le cortamos el acceso a ese proveedor. Hay muchas cosas por hacer, pero no es prioridad de nadie y mientras tanto cientos de familias, ya te lo digo, es una pandemia silenciosa, la de las cientos de familias que todos los días caen en chiringuitos financieros, en vendecursos, en estrategias de marketing que no tienen nada que aportan a este ecosistema y un poco esa es la misión.
Y lo que tú dices de que la CNMV cree que por publicar una lista ya está todo hecho, el español de a pie no sabe ni que existe una CNMV, no sabe lo que Ajá. es. O sea, quien sabe que existe la CNMV, tú tranquilo que es muy probable que no caigan estas cosas. O sea, Sí, eso... y pasa también de que a veces no lo hacen ni para Google. Es decir, ¿qué le cuesta a la Ya, CNMV coger y tener una base de datos conectada con Google? De Google muestra un aviso de que esta entidad tiene un aviso de la CNMV. ¿Qué cuesta? 2 horas una reunión de un funcionario con el otro. Pero sí, esas son las ideas que muchas veces faltan. Quien no tiene compromiso muchas veces de, como digo yo, skin in the game, vale, yo he hecho mi trabajo y he avisado, y si el claro. buscador de Google no pilla mi lista porque yo no la tengo ni indexada o pongo documentos que no se pueden ni acceder, pues yo he hecho mi trabajo. Y Pero además es que no se esconden, ¿eh? Porque te hacen el anuncio con el Ferrari detrás, con la mansión alquilada. O sea, no es que se escondan, no es que sean difíciles de encontrar, precisamente. están cortados todos por una misma tijera, es decir, ya casi todos se hacen la misma tecla y es lo mismo, venden una vida que es de lujo que todos quisiéramos tener, la vida que tal, chalet, tal, 30 minutos al día y luego te venden un método que luego si no funciona eres tú el culpable Claro. porque mira, yo lo he conseguido, tú no lo consigues, Es que no te has comprometido lo suficiente. o no eres lo suficientemente listo, o no tenías las Claro. habilidades y a otra cosa, a otras cosas. ¿Y cómo nos puede ayudar Rankia en ese sentido? En el sentido de poder encontrar la forma de aprender a invertir el dinero. Una de las cosas que más complejas tiene Rankia es que es muy grande. Una web Sí, de 20 años de contenido, de que hable de todo, es muy grande y yo entiendo que a la gente le pueda costar. sí. Oye, ¿cómo encuentro todo este contenido? Yo recomendaría siempre, primero, hacemos webinars o consultorios de finanzas, que es un buen lugar para empezar. Tenemos guías gratuitas que yo empezaría también por ahí, porque estoy dirigiéndome al público que no sabe absolutamente nada. Sí. Y luego iría a esa parte de meterme en determinados hilos, foros y coger y empezar de cero a leérmelos del principio. No, oye, es que el principio es en 2016, pero es que es un manual de inversión. Hay determinados Sí. hilos en Rankia que son manuales de inversión donde disfrutas como si te estuvieras leyendo un libro en Amazon, de cómo va evolucionando todo lo que vas aprendiendo y demás. Y es una vía que yo creo que cada vez más gente encuentra y esa es nuestra misión de intentar explicar estas cosas que a veces súper complicadas, explicarlas de forma sencilla y que le llegue a la gente porque cambia vidas. Es como quien sigue a recetas a gente que te promueve estilos de vida saludables o prácticas que te hacen estar bien contigo mismo, bajar el estrés y demás, que es súper importante porque es temas de salud, pues es que ahora mismo temas económicos y financieros también es importante y la gente muchas veces, es que a mí no me preocupa eso, es que te va a preocupar porque hay inflación, hay temas de impuestos que tienes que saber manejar y demás, y si no te preocupas tú, yo no voy a ir a preocuparme por ti, ¿sabes? Entonces, el Claro. primer cambio tiene que venir de las personas de decir, como tú cuando hablas de la carrera laboral, tú puedes dar 18.000 tips para que la gente mejore profesionalmente, pero si no, la gente no tiene la intención de que el cambio empieza por el mismo, Claro. al menos buscar ese tipo de información, es que es muy difícil, muy difícil. Claro, sí, es el mindset, el chip te tiene que cambiar y tienes que asumir tú la responsabilidad de tu salud financiera. Pues bueno, hemos llegado al final, Luis. No sé si quieres cerrar con algún comentario, algo que quieras decir. Nada, muchísimas gracias, Andrea, primero por atreverte a tocar un tema tan complicado como es la realidad cubana y un poco en la labor de Rankia. Es casi la primera entrevista así que tengo de tal, espero no haberla hecho del todo mal y ya saben, pueden seguirme por Twitter, siempre estoy en los debates y muchísimas gracias por esta labor de divulgación Sí. que haces. No, muchísimas gracias a ti, porque como dije al principio y luego tú lo corroboraste, no es fácil hablar del propio país y más cuando, bueno, tienes un gobierno como el que tienen allí. Pondré, por supuesto, en la descripción un link, un enlace a tu blog y a tu Twitter para que quien quiera pueda seguirte. Perfecto, Andrea, Bueno, muchísimas un gracias. abrazo, hasta Un luego. abrazo. Chao.